Suscríbete a la Panterita. ¿Le gustó lo de Niganisa ahí? Dale. La puta en todas partes está será. Pero paremos un ratito. Ahí en mi cajón a la derecha. Solidaridad y formación se llama eso. Vos venís, me dejas la guitarrita y bueno. Se llama porque está en la parte artística, no futbolística. Sí. Miento, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Sí. Vos te vas a mi cajón a canchas, me pone el 10% se llama solidaridad y formación. ¿O miento? Sí, sí. Ayer lo estuviste muy bien, Niganisa. Sí, Estuve muy bien. con Víctor River, Con Víctor Hugo Mareco. ¿Qué Víctor personaje? Hugo Mareco, sí. Me hablaba de Cuevita. Está trabajando en Con Independiente. Natu y con quién más tuvieron. Natu, Eso nomás. Eso no. Y Víctor Rivero. Sí. Futbolero. Víctor Hugo está trabajando en Independiente con Jorge Núñez. Jorge Núñez. Así es. Y siempre tiene los animales, la señora. Gatos. Gatos. Él tiene 39 gatos y 56 perros. Y la señora no puede decir una sola palabra. Él no puede decir una sola palabra. Sí. Hoy día, llamarle pues a Víctor Hugo Mareco, tiene, sin mentirte, más de 40 gatos y debe tener por lo menos 26, 30 perros en la casa. ¿Qué crees que miento, Víctor? No, no. ¿Vos sabés que es verdad? Sí, ¿Vos sí, sabías es eso? No sabía, Lo pero hubieran preguntado ayer. tiene su presupuesto, Arturo, no sé cómo. No, pero es un gesto maravilloso lo Sí, que hace. totalmente. Y la señora, y ella, sí nomás ya dice. Sí, como que rescata de la calle. Claro. Que No, un gesto tiene dueño. maravilloso de la señora Qué y bueno. de Víctor Hugo Mareco, que es tan noble, muy bueno. Yo tengo 3 gatos y 3 perros y cuesta mantener eso, Arturo. 6 mascotas en casa. Pero está bien, eso Sí, te está hace bien, bien, te habla claro. bien. Yo tenía 4 pajaritos y 4 perros, al mismo tiempo, canario. Y el doctor Amarilla venía y le cortaba las uñas a los canarios. Hay un especialista en aves, doctor Amarilla, que me recomendó Raúl Guillermo Tuma Pedro. Ah, Mira. ¿Qué es lo que mira? porque no sabía que se le cortaba. No, venía Yo tampoco. bien. Y pasando los años es peor como le crece la uña. Yo no sé si... ¿Por qué estamos hablando de eso? Por Víctor Hugo Mareco. Víctor Hugo Mareco, ayer estuvo en el programa. Mm. Bueno, ¿dónde nos quedamos? No empezamos los programas. Todavía no empezamos. Vos te reí de mí. No, de lo que dijo Denis. ¿Qué es lo que digo? De que todavía no Todavía empezamos. empezamos. Todavía no. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Volver lo que estamos hablando? Una cosa es que a vos no te interesan los animales. Y No, otra sí, cosa es la sí, gente sí. que le interesan los animales. Sí, porque yo no sabía que a los pajaritos le crecía la uña. Sí. Era normal ahí, ya queda ahí, no que le crecía. Y te había decir, yo no estoy todavía. Vos hablás, yo hablaba con uno de mis canarios y me entendía bien lo que yo le decía. Yo le decía, la hablaba, cantaba un poco y cantaba. ¿Qué es lo que gusta, Vito? Qué lindo, cómo se baña, Se baña mi pajarito. cómo se baña el pajarito. ¿Vos le diste bañar al pajarito? No. ¿Vos? No, no. ¿Vos? No. Abre sus alas al sol muy Es tempranito. muy clásico que vos, qué pena que tiene ojalá vos le pongas el alpiste y el agua. Cuando se Eso es clásico. Y tiene su horario y se bañan casi siempre a la misma hora. sacudan que brillan, Y cuando se sacuden, un animal divino, un pájaro divino. Francia, no es petulancia lo que yo voy a contar, no quiere decir que yo estuve en Francia. chicurito, Me llamó la atención, ahí había una jaula, nosotros acá. Venía el señor, le abría la jaula al pajarito. El pajarito salía y cuando volvía esperaba que le vuelvan a poner en la jaula. No le tenía la jaula encerrada. Creo que me mira. En Francia hay restaurantes que aceptan perros. ¿Vos sabías? No. Vos acá comés. Acá estaba el señor, ahí la señora y nosotros miramos. Y acá estaba el perro, sentado en la silla. Acá creo que ya hay. ¿En serio? Hay lugares donde aceptan mascotas para comer y vos te permiten que vos entres al restaurante. Llámale a Raúl Guillermo Tuma Pedro. Espérale, llámale. Pero dice, él cree que la vida es hoy a las 4 de la tarde, pues es su vida. Ya está pensando en el partido, ya está en la puerta. Miento, digo, miento, no crédito en la puerta ya. Contá un poco. No, sí, voy a ir. Ya quiere estar en la puerta, ya. Saluda, Ella quiere váyame, entrar, váyame. ella se vaya y habla solo de ella. camino
y vives en el monte llorando tu cruel destino. Un ratito. Pájaro del monte. Ven un ratito. Suena. Estará atendiendo en su cosa. Ahí está. Doctor, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día, Arturo. Le estoy contando a los muchachos. ¿Cómo se llama el especialista en aves que vos me recomendaste, doctor Amarilla? El doctor Amarilla. ¿Podés testificar si yo estoy cada vez más allá que acá, que se iba casi y le cortaba las uñas a mis canarios? Exacto, se le corta así, ¿es Sí. cierto? ¿Escuchaste, niño? Sí, no Se sabía. iba el doctor Amarilla, que me recomendó Raúl Guillermo Tumapero, se iba a casa, es decir, le cortaba la uña a mi pajarito, ¿verdad? Al canario te estoy diciendo. No, y yo no entiendo, y yo hago mal, estamos al aire, en decirte, doctor, ¿el doctor Amarilla le cortaba la uña a mi pajarito? Horrible, es feísimo. Vos tenés que decirle al canario que yo tengo. Bueno, listo. Así se habla. Bueno, perdón, discúlpame, al canario. Entonces yo me expreso mal si digo que Amarilla venía a cortarme la uña al pajarito. Al canario. Bueno, aquí está bien, doctor, tenés razón, discúlpame, al canario. Dale. En Francia, porque vos estudiaste en Toulouse y le estoy contando que yo he visto la experiencia de perros, por decir mascota, comiendo, por decir, con sus dueños en un restaurante. Así mismo, sí. Se ponen una silla y se sientan. Así mismo. ¿Escuchaste, niño? ¿Escuchaste, Víctor? sí. ¿Escuchaste? Vení. Ahora en Paraguay ya se puede llevar una mascota a un restaurante para cenar, por ejemplo, doctor. No todavía. Yo no sé todavía si es tanto así, pero yo sé que ahora están dejando entrar a los súper y eso. Pero en Francia, en algunas ciudades francesas, se permite que un perro vaya a un restaurante y cene con sus dueños. Así mismo, le sientan unos asientos especiales al lado de la mesa y el dueño le está dando de comer con la mano. Sí, increíble. Y nosotros que somos animalescos, vos me entendés, ¿verdad? Sí, te entiendo. Quiere decir que yo me expreso mal si digo que Amarilla le daba de comer a mi pajarito. Al canario. Al canario. Y le corta las Y uñas. explicar por qué, y explicarle por qué. Al canario Porque si no los animalitos, ¿por qué se le corta la uña? Porque si no, no se sostienen en los palitos que uno le ponen y el animal se golpea. Brillante, doctor. Hablamos de las uñas y eso es real. Así mismo. No le digo al niño nomás que no sabía, hablando en No, serio. no sabía, sinceramente no. Ahí está un especialista y un capo como Raúl Guillermo Tumapero. Gracias, muy amable, doctor. Un abrazo. Gracias. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal, la Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En el Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 hasta el 15 de octubre, el sueño de todos. El canario come lechuga, ¿vos sabías, niño? No. ¿Vos? No, no. ¿Vos? No. El canario come lechuga. Mi hermano, mi querido Humberto, decía que yo estaba mal de la cabeza porque yo sacaba la lechuga de la heladera, pero calentaba. No le quería la lechuga fría para que no se refríe, pajarito. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Ayer te he visto con el Red, con mi compañero, con Bicho, con Artu, con la gente en Pipino Cueva, con Bicho Rivero la noche. Sí, estuvimos allá, creo que me invitaron allá a los 45, estuvimos y la pasamos espectacular. Sí, yo he visto que estaba muy Espectacular. bien. Y te hablaba que tu comienzo te recomendaba Roberto Baggio en Italia. No, y me preguntaba para Arturo qué fue el que me dijo que me dio fuerza al inicio. Y como yo debuté ahí de chico, me acordé que fue él el que me empujó, como se dice. Muy bien. ¿Tu señora sigue teniendo en adopción, no sé, como cuidadora? ¿Qué término se usa cuando vos rescatás perros? Rescatista, Arturo, tenemos todavía más, mucho tenemos, gatos, Rescatista. perros en casa. En ¿Cuántos eso me dedico, aparte de estar como asistente técnico en Jorge Martín Núñez. Sí, nuestro abrazo a Jorge Martín y a vos mismo, que son excelentes personas y profesionales. Mi cariño para ustedes, Jorge Martín.
Víctor Hugo, ¿cuántos perros tiene ahora tu señora? Que vos tenés que decir sí. Sí, 10 tengo, Arturo, 10 tengo y 40 gatos. Espera un ratito. Víctor, ¿cuántos gatos dije yo? Y más de 30... Yo dije 35 sí, gatos. 35, sí. ¿Cuántos gatos hay en la casa de Víctor Hugo Mareco? 40 son los contados, Arturo, los que están contados, los que están fichados. 40 gatos en la casa de Víctor Hugo Mareco. ¿Y cómo hace para convivir con los 10 perros o más? Y tengo que convivir, Arturo, si no me echan a mí, cuentan más ellos que yo ahí últimamente. No, ya sé, Víctor Hugo, pero no se pelean bien entre ellos. No, Arturo, no, son gatos y perros que ya están todos castrados, todos vacunados, todo. Una vez que se castra es más fácil el tema, no se hacen sus necesidades por todos lados, tienen su lugar, una vez que están castrados. Víctor, no soy bola. No, porque me miró Víctor Villada como... Los gatos y su familia. ¿Eh? Y los gatos me tienen todo nombre. ¿Cómo? Los gatos tienen nombre, veo. Sí, la mayoría tienen nombre, Arturo, pues no me preguntan a mí cómo se llaman. No, pero está bien, pero no le va a decir Michi y Nicome. Un alto porcentaje de los gatos tienen nombre. Sí, la mayoría tienen nombre, Arturo, la mayoría tienen nombre. Y eso te digo, eso yo, mi hija y mi señora saben, yo ya pone mala ese. Y Víctor Hugo, ¿hay más gatos o gatas? Y ponerle un 50-50, Arturo. ¿Y los pero, perros? Pero todos están... Los perros son todos... Hay como 3 machos y después el resto todo hembra. Una historia fantástica, una historia... ¡Michi! Espera, no, señora. Espera, acá Gustavito no va a poner Michi. Gustavito Michi. Bueno, Víctor Hugo, saludo a tu señora y un gesto bello, emotivo y hermoso, Víctor Hugo. Dale, gracias, Arturo, y un saludo siempre, estamos a la orden cuando quieran. ¿Y qué pasa con dónde van a dirigir ahora con Jorge Martínez? Estaban en Independiente. Independiente estamos, Arturo, y hicimos 5 partidos, creo que hicimos un buen trabajo entre comillas. Estamos esperando, la intermedia pues para por mucho tiempo ahora. Sí, señor, así mismo. Bueno, un saludo, acá estamos con Denis Caniza. Chao, Víctor Hugo, gracias. Dale, chao, saludos, Denis. Saludos, Víctor. Otra cosa. Yo me fui hoy a las copas cuando llego ahí tembores, dejamos eso, caramba. ¿Cómo me parte el alma? ¿Sabes qué, Ana? Yo digo luego que tengo mi ángel de la guarda, que es mi mamá, siempre digo, porque vos sabés que todo empezó a las 12 de la noche ya, al acostado decapitado a una conocida. Preguntarle, por favor, Gerardo, si sabe, qué es lo que más quiere saber Raúl Guillermo Tuma Pedro. Vos te del coche. Me miran, ¿entiendes? Hoy yo estoy loco, bro. No, ¿por qué? Pensar me puede pensar, pero no lo diga. Acá yo estoy. Acá hay un perro viejo. Y acá un perro joven. Los dos ladran. Cuando vos te vas. Hay caso. Yo sé cuál es el más joven y cuál es el más viejo. Me van a pagar Raúl Guillermo Tuma Pedro. Vos te vas acá. Estás saliendo. Y en algunos casos, los perros salen, no perro mío, perro de donde sea. Yo te voy a decir cuál es el más joven y cuál es el más viejo. Y vos no vas a saber, porque no vas a saber la edad, así es muy difícil saber. Una que tenga un año para arriba. ¿Por la voz? No. ¿No ladra? No está Raúl Guillermo Tuma Pedro. Yo sé cuál es el joven. A vos le das los dos y pasen iguales. De la misma raza si querés, o si querés raza distinta. Y cuando vos salís, los dos ladran. Y te siguen, y vos parás. Y te das la vuelta. Y acá está uno, los dos. Y yo sé cuál es más joven y más viejo. La puta, Víctor. ¡Raúl! Te escucho. Estoy al aire con Denis Caniza, Víctor Villalba, con los compañeros Niño Jorge. ¿Verdad que yo sé? Con el vehículo me voy. Hay un perro joven y un perro viejo. ¿Verdad que yo sé? Y ladran los dos, y son cachorros ya. ¿Verdad que yo sé cuál es el más viejo o el más joven? Bueno, escúchame, siempre quise saber también yo. ¿Podés contarlo? No, volvemos otra vez. Raúl Guillermo Tuma Pedro, veterinario más famoso de este país. Si yo me voy con mi vehículo, salen los perros y ladran. Sí. ¿Es verdad que yo sé quién es el más joven y quién es el más viejo, por ejemplo? Sí, vos sabés, es cierto. Ahí quedamos. Gracias, Raúl, muy amable. Gracias. Raúl Guillermo Tuma Pedro. ¿Qué querés más que eso? Oki.
Ok. Obvio no te interesa lo que yo estoy contando. No, claro que sí. ¿Y a vos? Sí, me interesa. ¿Vos? Sí, sí, sí. Parece que voy a repetir otra vez, estoy cada vez peor. Yo me voy. Sí. Aparecen en la calle 2 perros, 3 perros si querés. Se acercan, 4. Yo salgo y ellos me siguen 30 metros, para no ser largo, 20. Yo freno, le miro en la cara. Yo sé cuál es el más viejo. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto el perro. El perro es el mejor amigo del hombre. No se acerca, porque ¿sabes lo que no me gusta los perros? El perro es el mejor amigo ¿Perros de del la calle son? No, el mejor amigo del hombre, el perro. No es mi amigo. Bueno, listo, no hay problema. Ángel. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Bueno, el partido de... Pero, ¿cómo? Mamá, ¿desde cuándo porque yo toco gato? Yo que no toco. Estaba yo en el tobogán, o sea, Livia estaba en el tobogán y yo estaba ahí. Y yo me moví así, parece que no quería que me mueva ahí. Y me murió mi pie. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué es lo que te pasa vos? Vos no tenés luego... Vos no sos animalejo, veo. Sí, tengo un perro. ¿Y hablas con él? Sí. No, pero ¿te entiende cuando hablas? Yo creo que sí. ¿Te entiende? Y sí. Creo Ale, que sí. Ale, Sí. decirle un poco a Patty el tema del el pump ese para la boca. Sí. Mi prima me está trayendo, claro. pero me está trayendo el grande, Sí. que sale 2.50. Muy bien. Avísame, puta, papagayo de mierda, cállate. No podemos, amigo. Ferro Parecea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguidas en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Increíble la cantidad de homosexual, el ¿Qué lesbianismo, tiene que ver? etcétera, etcétera. ¿Cómo un Paranas. hombre que nació hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles. Señora, somos te vas a inimitables atragantar, porque te somos vas a verdaderas. atragantar. Entiendan esos putos Te de vas a mierda. atragantar. Entienden a mierda. Te dije, señora. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Lucibellala Casi, en Reídos de Moya, Asunción, en sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Sí, niño. Creo que la gente quiere escuchar algo de lo que va a ser Olimpia Libertad, lo que se viene y no el pajarito y ¿Vos me estás hablando en serio? los perros. Sí. ¿Que esto que yo estoy haciendo un disparate? Y No, es ni un disparate. Denis. arrancamos bien después, ¿Verdad, como que se Víctor? desvió ya un poco. Vos no querés entrar. Mejor me mantengo al margen. Yo te... Al margen nomás, ¿Y simplemente. vos no? ¿Vos No, sos yo. Sin comentarios. Pensamos, ¿y vos? Y Bueno, van a reventar, bro. 618 4700. No hay que hacer nunca más esto, bro. Sí, pero más cortito. Es como la uña del pajarito, crece, entonces ya va creciendo. Arrancamos bien, pero después ya sobrepasa. Tenemos que Vos decís cortar. que me limité. Y necesitamos un doctor amarilla que nos corte un poco la uña. El centro, pelota al área, está afuera. Decidí compromiso y solidez, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Apostala. Con Apostala las victorias se multiplican. Con ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia Yo todo. me callo, niño, y acepto la audiencia. Lo único más que vos me parece que no se puede ceñir un programa solamente en el fútbol. Y otras disciplinas dos de su. ¿Qué número, niño? 618 4700. ¿Vos decís que me van a reventar? Yo creo que sí. Tiras. Y yo no hay por qué número, niño. 618 4700. Bebito se quiere mantener al margen, güey. Iker Emi Sharpey solo no habla, maneja toda la casa. Brillante. Sergio Lauseter. Brillante. Pero habla con él, Sergio, ¿verdad? Hola. Comandante. Sí. Comandante, ¿cómo es lo que vos sabés si el perro es más viejo?
Y preguntarle a Raúl, él te va a decir, Raúl Guillermo Tuma Pedro, veterinario. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cierto eso que le crece la uña a los pajaritos? Sí, es verdad. Mira vos tu mano y cómo te crecen tus uñas si vos sos un loro. Chirasure, ¿cómo, niño? Eso es lo que querés, vio, niño. Hola. Ojo, ¿sé qué número, niño? 618-4700. Arturo por Gustavito dice el niño por su video, no por su explicación, tiene una chispa entre ellos. Dice, hola. Pica ese. Comandante, sí. Habla nomás del loro, por favor. Hola. Comandante. Sí. ¿Podés poner la grabación del gol de Beli Ordóñez? Donde Andrés Riquelme dice Corsair, por favor, la grabación completa, comandante, puede ser. Gracias. Corsair, el Corsair negro. El Corsair negro. Corcel. El Corsair negro. El Corsair negro. Evelio Agustín. El Corsair. Está bien, no hay problema. Cada vez más loco. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Al loro también le crece la uña? Pero qué pasteloso será. Hola. Hola, Arturo. Arturo, ¿a vos te crece la uña también? La puta. ¿Por qué me dicen loro será, niño? Hola. Ande. Sí. De la gran está el programa, comandante. De la gran. Te agradezco un poco de esto. No hace falta, nos llamamos ahí a hablar Olimpia Libertad. Hola. Hola. Sí. Arturo, vos que sos un puto que habla pajarito. ¿Por qué así será? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedes poner la grabación donde Moreno Martín dice, yo soy goleador? Ese nos va a costar mucho trabajo. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Ya tenés cabina para hoy? A la puta, qué pesado será. Hola. Comandante. Sí. Y así vamos a andar todo el día, ¿veo? Tenés razón, qué audiencia pastelosa será. Por eso estoy cada vez a la puta este gallo de mierda cuando voy a hablar, carajo. ¡Fuera! Girasole. Hola. Arturo. Sí. ¿A quién le importa tu pajarito? A la puta, qué pesado será. Hola. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Hola. Cualquier cosa nomás ya. ¿Por qué usted no se hacen ver? Hola. Hola. Arturo. Sí. Que no se le ocurra a Chiqui ponerle a Carrascal el domingo. Viste que estuvo flojo Carrascal. Sí, flojísimo. Y no es la primera vez que se duerme. Hola. ¿El de la cabina, Rubín? Hola. Comandante. Sí. Fernando soy. Sí, Fernando. Triple escolaridad. Sí, Fernando. Te quiero preguntar algo con todo respeto. Hoy juega Libertad con el equipo relleno, ¿no van a hablar de eso? ¿Por qué, Pío Rey? ¿Qué? Hola. Gustavito. Sí. El audio de atajada a tu perro, señora. Casi me mordió, o sea. Hola. Hola, Arturo. Sí. Falta poner la grabación del presidente de los Lindes. Arturo. Pero, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Hola, Miguel. ¿Cómo anda, Miguel? Olimpia, la posibilidad que vaya a la B, olvídate. No, ese tema es FIFA, Miguel. Hola. Arturo. Sí. ¿Podemos saludarle a Zapai también, por favor? Sí, Juan José, sí, siempre. Arturo Máximo Rubín, un gusto siempre. No, igualmente, Juan José. Hola. Hola, Arturo. Sí. Mi señora tiene 12 gatos y eso es la mayor muestra de amor. Una batalla diaria de Virrey. ¿Y cuántos gatos tiene? 12. Pero no son rescatistas, ¿verdad? No. No, pero pregunto bien, el caso de 12 gatos tiene, veo. 12 gatos, y una batalla diaria, pero ahí yo le digo que si eso no demuestra amor, no sé más qué es. Es amor. Gracias por llamar, gracias. Güey, qué champán, no sabes bien eso que vamos a ver, como loco. ¡Dile, gallo, pues, qué esa! Hola. Arturo, sí. Contá pues la historia de por qué cada estadio lleva un sobrenombre, la Vistera, el Danzarín, todo. Contá pues, Arturo. Hoy aniversario del Club Guaraní. Llamale por don Emilio Dael, Juan Alberto Acosta. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Buenos días. Gustavito, ¿podemos escuchar cuando Arturo se equivocó con el gol de Adebayor? Yo me equivoqué con Adebayor. ¿Cuándo fue eso? Hola.
Arturo Máximo Rubín, buenos días. Buenos días. Quiero, con su permiso, mandarle saludos a algunos amigos si se puede. Sí. Para José Gabriel Peña, Martín Arrúa, Javier García, que son tus fiel oyentes todos los días. Muchísimas gracias. ¿Qué? Hola, yo soy la novia de José. ¿Y después? ¿Y dónde está José? Vivo con él, vivimos juntos. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. ¿Y qué pasó? No sé qué hay entre ustedes. Preguntale. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. A él. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Preferiría que vos dejes de hablar con él. A José. ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. ¿Qué gritas, no, amigo? Hola. Puta. Hola. Cada día estamos más locos. Hola. Algo pasa en este programa. Hola. Bueno, vamos a terminar ya porque es muy largo. ¿Terminó, Gustavito? ¿Emilio Daer? Suena, Gerardo. Bueno, Guaraní cumpliendo años. 119 años. Bicampeón del fútbol paraguayo. Primer campeón. Así. Es Guaraní el legendario, Emilio García, mi sobrino. dulce de milagro. Ayer en el festejo aniversario del Club Guaraní, esperando las 12, se confirmó igualmente el pedido de Juan Alberto Acosta, es por un año más. En principio era solo por este año hasta final de año, ahora hasta diciembre del 2023. Y otra cosa, se dijo ayer también, el tema de Jubero que se va terminado este año. Así mismo. Que hay acuerdo. Así mismo. Jubero se va. A final de año. Y ya termina. Sí. Y se respeta a las partes. Contrato hasta junio. Y el señor que merece se va a hacer y si él quiere una... me parece bien. Está cerrando un ciclo con el muy, muy respetuoso y está cerrando en Guaraní. Eso es lo que las partes llegaron a un acuerdo. Las partes llegaron a un acuerdo. Eso va en el aniversario del Club Guaraní. Primer bicampeón. ¿Qué hizo Guaraní? ¿Por qué llevó mujer a la cancha? Dale. No, el Dale. motivo no. Dale. ¿Cuál fue el primer club que las mujeres iban a la cancha más que otros clubes guaraní? En la época de Sosa Gautier, presidente de Guaraní, en la época de oro del club guaraní, de oro, Guaraní tuvo una época de oro, plantel millonario. No sé cómo no llegó a ganar la Copa Libertadores con lo que tenía. Para poder recaudar, Guaraní cobraba el 50% a las mujeres, a las damas. Entonces iba a la cancha él con la señora, con la prima, con la tía, con la que fuese, y las mujeres pagaban el 50%. Y así Guaraní recaudaba mejor y llevaba mujeres a la cancha. 50%. Si la entrada costaba tanto, el 50% pagaban las mujeres. Esa fue una determinación del Club Guaraní en su época de oro. La líder del deporte es Guaraní legendario. Es el tercer equipo del país en hinchada. No confundir con convocatoria. Luqueño tiene más convocatoria que Guaraní cuando juega, porque es la ciudad la que se mueve. Guaraní tiene mayor hinchada, que no es lo mismo que convocatoria. Convocatoria es presencia. Guaraní es la hinchada del tercero, que va a Concepción, Encarnación, Misiones. Donde vaya hay un hincha de Guaraní. Y eso se llama hinchada. Ese hincha no hace falta precisamente que vaya a la cancha. Eso se llama convocatoria. Yo convoco y me voy. Yo puedo ser hincha y no irme. Guaraní es el tercero en hinchada en el país. Y está en el planeta Tierra. Es Guaraní legendario, con nombre dulce de milagro, que con su Hay Guaraní que Emil Yambay, dice Lorenzo Villalba. es el día Hay que Emil Yambay. Sí hay. ¿Cómo te va, Emilio? Felicidades. Muchas gracias, Arturo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos festejando el 119 aniversario de un club de primera como el nuestro, el Club Guaraní. Y bueno, de familia aurinegra, don Emilio. Es verdad, de corazón, ciertamente. Cierto. 3, 4 generaciones Sí, ya sí.
5 con mis nietos. Así mismo. Así que de la dinastía Daer, con ese rasgo, todos parecidos son los Daer, Emilio. Parecido en el color, era aurinegros. Sí, hablo de la manera de hablar, de pronunciarse. Sí, Arturo, en realidad no realmente uno siempre recuerda, recurre a la memoria y dice siempre todo tiempo pasado fue mejor, pero nosotros estamos intentando hacerlo mejor de lo que fueron nuestros antepasados en ese sentido. Bueno, Emilio, el festejo significó también aclarar algunos puntos públicamente con la gente de Guaraní, que continúa, que pidió permiso hasta el próximo año. Juan Alberto nos dice el niño Jorge, y que seguís en la presidencia y que Jubero acordó hasta fin de año con Guaraní, o Guaraní Jubero. Sí, es así, Arturo. En conversación con el presidente Acosta, él me mencionó que tenía indicación médica continuar todavía un tiempo relativamente largo fuera de la conducción del club, y eso implica desde luego hacer ya una previsión hasta fin del año 2023 en cuanto a su permiso. Bueno. Y lo del profesor Cubero, efectivamente estamos en conversación con el profesor Cubero y llegamos a un acuerdo. En principio era una adenda en la cual se da por término el contrato ahora a fin de año. ¿Y qué pensás? ¿O vas a esperar como presidente para ir programándolo del próximo año, Emilio? Tenemos que esperar que termine el campeonato, Arturo, para ser más objetivos, para tener una idea final de los resultados. No lo podemos hacer ahora, no podemos también tomar, claro que estamos haciendo análisis, pero no podemos tomar ninguna decisión en este momento, porque estamos en el medio del río, como quien dice, ¿verdad? Todavía no tenemos el resultado final del proceso. Está bien. Emilio, el tema, ¿vos estuviste con Infantino, presidente de FIFA? Sí, estuvimos ayer con Infantino y con Alejandro Domínguez. Sí. En un momento de la charla, ¿pudiste haberle planteado lo del Dinamo de Moscú por el caso de Roberto Fernández? ¿No era el momento? Mira, sí, vos sabés, Arturo, ciertamente hubiera querido que sea el momento apropiado, pero había una multitud de gente. Yo toqué así muy someramente el tema con el presidente Domínguez y con Infantino, pero no pudimos, obviamente, profundizar el tema. Sí, lógicamente quedamos que la semana que viene íbamos a estar en una reunión para profundizar un poco esto y para darle alguna solución con ayuda de ellos. Y bueno, Emilio, ¿y qué va a pasar? ¿Cuáles son los trámites que estás haciendo ahora para poder cobrar? Estamos, nuestro equipo jurídico está trabajando, nunca dejó de hacer un trámite que la gente de Rusia pidió, y sigue con eso. De hecho, me comunicaron ayer, creo que todavía están en un proceso de legalización o apostillado de algunos documentos, etcétera, que habían pedido de vuelta a los bancos intermediarios. Esto es exclusivamente a raíz del conflicto de Rusia. No tiene, digamos, que otra explicación, sin ninguna duda. Buscando recaudar, ¿van a con Cerro Ciudad del Este, Emilio? No está aún decidido eso, Arturo, porque eso fue sometido a un análisis ahí precisamente del equipo del tesorero, ¿verdad? El señor José Muñoz, el equipo está analizando eso, viendo los pros y los contras, pero no necesariamente por la recaudación. Si bien es cierto, tendría muy bien unos 300 o 400 millones de guaraníes, sin ninguna duda, ¿verdad? Más todavía en esta situación. Sí, esa podría ser, evidentemente podría ser un argumento,
pero para nosotros también es un argumento muy válido que nuestros, digamos que nuestra afición aurinera de todo el este también está pidiendo desde hace mucho tiempo la presencia del equipo allá. Y bueno, Emilio, ¿qué más se puede agregar conmemorando un aniversario más guaraní? Se habló en un momento dado del estadio, de cambiar la fachada, no la fachada, el propio estadio, mejorar. Arturo, estamos en, bueno, a ver, tengo que serte franco, nosotros, al menos te puedo decir por mí mismo personalmente, yo estoy abocado desde el inicio de este periodo que estoy como presidente interino en, digamos que resolver una serie de cuestiones más bien administrativas, organizacionales, ciertamente también que afectan a lo deportivo, porque finalmente eso es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que tener logros deportivos para después, en todo caso, vendernos, que en el buen sentido de la palabra. Y también hay un equipo que ya pusimos a trabajar ahora, hace un par de semanas, en lograr el interés de un par de grupos económicos que están ahí con la posibilidad de hacer una importante inversión en el predio del club, en el predio lógicamente en donde está nuestro estadio. ¿Es inversionista extranjero, Emilio? Son inversionistas extranjeros en principio, así es. No solamente ponerle marca al club, sino dentro del propio estadio estamos hablando. No, estamos hablando de un proyecto, digamos que mixto. Es un proyecto comercial, corporativo y deportivo a la vez. No tiene nada Estamos que ver. hablando de un gran shopping, estamos hablando de un edificio corporativo de oficinas, estamos hablando del estadio con muchas, para ustedes, una maravilla, muchas cabinas de prensa y muchos palcos que puedan ser comercializados, pero no solamente para eventos deportivos. Hay que entender, hay que saber que nuestro estadio, nuestra cancha, el Rogelio Olivera, está en una ubicación realmente envidiable, privilegiada. Sí, tenemos acceso y salida por todos lados, ¿verdad? La avenida General Santos, la avenida Eusebio Ayala, un poco más allá la avenida Fernando de la Mora. Entonces, y estamos muy cerca del centro y no están en el centro también, así que estamos realmente en ese sentido. Y está en plena negociación eso. Espero que podamos llegar a feliz término antes del tiempo en que yo deba retirarme de la administración del club. Estamos hablando incluso de los locales que alquilan ustedes, de cambiar todo eso. Sí, totalmente. La empresa que tome, digamos que esa concesión la tomará al 100% de la propiedad, sin ninguna duda. Sí, se harán cargo. Ellos mismos se hacen cargo, no, conforme a lo que vayamos obviamente nosotros negociando, ¿verdad? Pero lo más atractivo, entre comillas, ahí es todo el frente de la avenida Eusebio Ayala y todo el ancho eventualmente que ellos puedan utilizar hasta el estadio. Cuando estaba Sosa Gautier, mi hermano Humberto, y abrieron como un shopping ahí, que les recomendó Sosa Gautier. Pequeño. ¿No? Sí. ¿Te acordás? Sí, recuerdo perfectamente. El nombre a mí no me viene. El nombre no me viene. Se llamaba... Sí, la verdad que yo no recuerdo, pero una galería... Sí, así mismo, con locales comerciales en el ojo. Y le había dicho Humberto a Sosa Gautier, y se hizo. Me acuerdo, el nombre no me acuerdo. Pequeño, así, con lugares de venta, así, en distribuciones. Adentro estamos hablando siempre, pero nada afuera ahí. Todo muy pulcro, como se dice. Y bueno, y también van a hacer eventos musicales una vez que esté todo ahí bien hecho. Claro, de eso se trata justamente. Se van a hacer conciertos. Pues un compañero de directiva, el señor Santiago Sosa, está, digamos que, muy involucrado en ese tipo de eventos. Entonces él mismo también ofreció la posibilidad de, una vez que se concesione eso, lógicamente, y una vez que termine la refacción del estadio, también llevar ahí ese tipo de eventos, que son más de 40 eventos por año. A mí me sorprendió realmente, ¿verdad? 40 conciertos por año de un nivel
bastante bueno, porque yo suelo ver que en el Jockey Club también tiene una concurrencia extraordinaria. Y hacerlo ahí en Dos Bocas, es que ya con la facilidad que tiene, sí, claro. Y quería poner un ejemplo. Y había en ese tiempo. Vos eras muy chico, a lo mejor, no sé si sos la edad que tenés, pero ellos actuaron en el Club Guaraní, cuando yo era presentador, y los presenté a los iracundos, por Armando ejemplo. Manzanero. No, yo lo presenté a los iracundos. Claro. Escuchá. Armando Manzanero, lo recuerdo perfectamente de haberlo visto ahí mismo Pero te voy a contar algo más. Cuando se inauguró lo que Humberto tenía con intención de Sosa Gautier, presidente de Guaraní, ¿sabe quién actuó en la inauguración del pequeño shopping ahí adentro? ¿Cómo se llamaba? Producción externa. Ramona Galarza, la novia del Paraná. ¿Y sabe quién vino? El humorista Alberto Olmedo. Imagínate. Eso se inauguró ahí. No, Guaraní tiene una historia riquísima, no solamente por aniversario y cumpliendo años, sino lo artístico, no solamente futbolístico. Y Ramonita Galarza, la novia del Paraná, ahí actuó en la inauguración. No, nosotros hemos tenido la visita de grandes artistas internacionales, y ni qué decir nacionales. Sí, señor. Ciertamente. Sí, señor. Y ahí hacíamos con Tani Domínguez 2 domingos continuados. Era como un cóctel los domingos, se llamaba Domingos Continuados, cuando Tani Domínguez era presidente. Y Giacomo Monti, el famoso Giacomo Monti, actuó en el Club Guaraní, que hoy puede volver a tener todo lo que estamos hablando. Totalmente. Sí. Es así. Ese es nuestro sueño, Humberto. Verdaderamente es un anhelo que tenemos todos. Y ni qué decir nosotros que estamos en la directiva del club, tener un estadio coquetísimo, poder hacer eventos de cualquier tipo, disfrutar de ese espacio y también tener, por cierto, ¿verdad?, una inversión tanto mejor todavía desde el punto de vista corporativo y comercial ahí, un shopping lindo en donde las familias puedan disfrutar, puedan pasear. Ese es nuestro sueño. Y bueno, mucha felicidad, Emilio, en tu nombre a todos los aborígenes del país. Saludos muy especiales y muchas felicidades. Gracias, Emilio, felicidades. Un abrazo, gracias a todos y felicidades a todos los aurinegros del país. Gracias, Emilio, presidente. De brillar. Transmitíamos desde el sector, en el entrepiso en Populares y Platea, ahí, hacia el lado de Populares, cuando hoy sería Platea, había un entrepiso, y ahí transmitimos. Hubo más gente o recaudación Cerro Guaraní, Guaraní Cerro, que el propio Olimpia Cerro, cuando se definió el título en 1984 y Guaraní lograba el título de campeón, dirigido por Cayetano Re. Sí, una historia maravillosa tiene Guaraní, así que los hinchas de Guaraní, muchísimas felicidades. ¿Ya sabes la historia de Ope Quiñones? No. No. ¿Vos no? No. ¿Vos no? No. ¿Quién fue el Chema Rodríguez? ¿Técnico? ¿Vos? Sí, ¿Vos? de nombre. Guaraní, al pedo estoy hablando, ¿verdad? Ope Quiñones era el 8 de Nacional, la estrella de Nacional. No, ¿para qué? Ya hay mucha historia, pero hay gente que quiere saber hoy el partido entre Olimpia y Libertad, precio de entrada, Malte Megareco no nos da bola, el gerente del Olimpia, queríamos saber el tema de la entrada, ya se pusieron a la venta, está todo ya, porque hoy juegan. Sí. Y vos tenés los precios de la entrada, y está clásico también los precios de El entrada clásico para exactamente, para Cerro hasta ahora se comunicó. Olimpia Libertad el día de hoy 19:30. Aquí vamos a tener un ratito, justo se colgó, ya informó. Vos no sabés cuándo queda donde el Chima Rodríguez le pide por ¿Olimpia Libertad? Sí, Olimpia Tengo Libertad. nuevos precios. Vos no sabés. Sur 20.000, Norte visitante 30.000, Plateas 40.000, Preferencias 60.000 y VIP Campeones del Mundo 80.000. Vos no sabés los pequeñones. No. Vos no sabés. No. Vos sabés. No, sí. ¿Sabés quién es el Chema Rodríguez? De nombre, de ¿Vos sabés quién es el entrenador. Chema Rodríguez? Sí, por nombre. Por nombre también. Al pedo hablo, veo. No, interesante. No, vos te quedás que David conmigo. No, quiero escuchar. Saber. La gente le importa un huevo. Vos sabés que cuando vuelve del pasado, dice, los perros quieren hoy nomás. Vos Pequeñones le dijo a la directiva de Guaraní, lo quiero al 8 de Nacional. 8 de Nacional. Guaraní tenía todo. Al 8 de Nacional, o Pequeñones, dice la dirigente de Guaraní, un lunes. ¿Cómo que aquí quiere todo? Lo quiero tener a Ope Quiñones, le dice Chema Rodríguez. Guaraní en su época de oro
se reúne. No, y ese caso y Toto Jugovic. Guaraní en la historia de los registros paraguayos le contrató a Toto Jugovic en aquel entonces en cifra récord para el fútbol paraguayo. Récord para el fútbol paraguayo. Toto Jugovic, que de Libertad pasó a Guaraní, era el jugador. Y cuando Ope Quiñones va a Guaraní, era el jugador. ¿Qué querés? Por ejemplo, que ahora Guaraní le quiera, ¿a quién puede ser? A Jam. Para ese entonces, Guaraní compraba el pase de Jam. Y te decía, por ejemplo, no, intransferible. ¿Qué es lo que quiere decir intransferible? Eso es algo tío. Queremos 4 millones. Acá está, que venga. Irresistible lo que decía Guaraní. No había manera de frenar. Y no miento, y saben los oyentes lo que estoy diciendo. La época de oro del Club Guaraní. Vení allí, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 e ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembricio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Haz tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Te mandé Javier Villalba, tenía 17 años. 18, ¿vos te acordás de él? No, sé de nombre sé quién es, pero no lo vi jugar. Es de los más jóvenes en Guaraní, campeón del 84. Te espero que fue a Cerro. De los nuevos, de los jovencitos en Guaraní en aquel momento, Javier Villalba, físico exuberante, extremo a la derecha. Sí, bueno, a la gente no le interesa que yo hable del pasado, así no. Sí, cada vez que cuenta de Cayetano, así mismo, bueno. Le reclamó Cayetano al jugador, le dijo, maestro Valdera de River, Cecilio Martínez de Nacional, así mismo. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Javier Villalba, ¿vos qué edad tenías cuando fuiste campeón con Guaraní en el 84? 21. Yo pensé que era menor. ¿Qué equipazo, no? Creo que el mejor equipo que tuve la satisfacción de estar. ¿Y vos de Sol América te fuiste a Guaraní, Javier? No, de Sol me fui a México. ¿Y después? De México vine a Tempetarú, de Tempetarú a Guaraní, de Guaraní a Cerro y de Cerro a Europa. Sí, señor Javier Villalba. ¿Un físico privilegiado tenía vos? 1.83. No, pero físicamente bien, peleador, guerrero. Sí, bastante bien. Sí, bastante bien, bastante duro. Bastante duro. Javier, y hoy está el aniversario Guaraní, gente, gratos recuerdos. Con la conducción en el 84 estoy hablando, cuando retornaba el título Guaraní con la conducción de Cayetano Re. Así es, Arturo, fue como vos dijiste, un equipazo. Había jugadores que prácticamente todos estábamos con nivel de selección. El caso de Galarza, el Tinado Galarza, jugadores excepcionales donde prácticamente jugamos de memoria. Sí, señor, con Javier Villalba. Y nos dice el doctor Osvaldo Pangracio, dice, en 2 jugadas nos liquidó el partido, dice el doctor Pangracio, en 1984. Guaraní. Sí, estamos perdiendo 2-0. Con Olimpia. Y con Olimpia en la final. Y creo que fueron los primeros minutos que hizo una diagonal y tiré cruzado. Ahí empezó la remontada. Después un centro mío que Oscar Jiménez cabecea al palo contrario de Almeida. Eso fue el empate. Y el tercero fue un tiro libre mío que creo que rebotó en Eduardo Ortiz y no recuerdo bien. Sí, tenía una gran capacidad vos, Javier, y estaba contando a los compañeros, y había que preguntarle a Andrés Riquelme, que maneja las estadísticas, que Guaraní Cerro había superado en público o en recaudación al propio clásico en el Defensores, Javier.
Ese partido, Arturo, fue una de los partidos donde más recaudación y más gente, creo que 53.000 personas entraron, cuando te acordás que Populares todavía se miraba de pie. Y entonces nosotros, había si bastante transmitimos, gente. Javier, nosotros transmitimos, estamos con Javier Villalba, transmitimos en el entrepiso, porque se estaba cambiando la preferencia, y transmitimos el sector de Populares, y el partido, me acuerdo, terminó 2-2. El partido contra Cerro Porteño. Sí, contra Cerro. Sí, estábamos perdiendo 2-0 y creo que fueron 2 goles de Oscar Jiménez. Pudimos remontar y eso nos valió para jugar la final contra Olimpia. Sí, señor. Bueno, y nos acordamos de vos, hablamos con Emilio Dar, así que muchas felicidades, Javier. Me supongo que Guaraní forma parte de tu rica historia profesional. Así es, un saludo cordial a todos los dirigentes y a todos los hinchas de Guaraní. Saludo cordial, Arturo. Gracias, muy amable. Javier Villalba. Javier Villalba. Saludo al doctor Pangracio. Diga mucha felicidad al doctor Pangracio al Club Guaraní. Es Guaraní el legendario, tu nombre dulce de milagro, que con su oro de... ¿Qué está Guaraní? Cesarito. César. No, parece que no entendé. Cesarito Rego. Cesarito. César. No, Cesarito. Envía la camiseta de Guaraní y como sponsor Aduanas Matiagua. Agencia de Aduanas Matiagua. Matiagua era el jefe del departamento de fútbol de Guaraní. ¡César! Y Cesarito envía. Mira, gracias. Camisetas de Guaraní. Qué época de oro se da Guaraní. ¿Qué? ¡César! Guaraní, inolvidable. Y Cayetano Re. ¿Qué te pasa? Le digo, hombre de fútbol. ¿Qué te pasa, coño? Y yo le hice una cosa, señor, le digo. Nos deben. ¿Qué les deben? Y no cobramos todavía. Guaraní va y le encara al secretario de Guaraní con sus nervios de siempre, Cayetano. ¿Sabes que era muy temperamental? Sí. Y le dijo... Entró fumando Cayetano, el Payaré de vestuario, le dijo, ¿usted qué sacaba ya de acá? Le dijo al presidente de la liga. Y no tiene por qué fumar en el vestuario, le digo. Lo sacó al propio Payaré, presidente de la liga, entonces. No puede entrar fumando y tampoco tiene nada que hacer acá. Terrible será. ¿Y Cayetano dónde me quedé? A la flauta. Ahí está don Jesús Manuel Payaré. Que mi cariño a la familia, don Jesús. Estamos siempre a tus órdenes. Yo sé, don Jesús, yo sé. ¿Dónde me quedé? Que fue a decirle, fue a la secretaría. ¿Y sabes lo que le dijo el secretario o el tesorero? No se pueden quejar los jugadores porque estamos premio al día. Y le dijo Cayetano, ¿y qué tiene que ver los premios con el salario? Coño, le dijo en su cara, es la primera vez que escucho una cosa igual. Ah, porque están con lo que están ganando al día y no le van a pagar el salario mensual, veo. Terrible, fue y le encaró. Y el otro le dijo, así no movemos Paraguay. No, le dijo, acá los dos al día, premio y el salario. El doctor Pangracio también jugó en Guaraní, como Loco González, Pastelito Díaz. Pero la medida fue técnico. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿En Guaraní pasó ya? Sí. Guaraní cumpliendo años. Sí. ¿Vamos a ir ahora al partido de hoy? Sí, Olimpia Libertad. Ayer se quejó Olimpia del árbitro. El mismo que echó a 2 de Olimpia en Tuyucuá. Juan Gabriel. Sí, exactamente. En el partido ese que fue expulsado Zárate y Quintana. El otro, Hugo Quintana. Los dos. Sí. Fue en el torneo de apertura. Le había pitado otro partido, pero es contra Libertad. Allí es ese rival. Y ver hoy qué equipo pone también Libertad. Porque últimamente Roque venía siendo suplente. Habría que ver si hoy tiene titularidad. Sí, yo creo que sí. Porque ¿Por contra Olimpia, veo? Sí, yo creo que Tacuara. Sí. Yo creo que Roque va a estar en el banco hoy. Venía en el banco en los últimos partidos. Creo que sí. ¿Banco? No, para mí arranca. ¿Eh? Para mí arranca. ¿Para vos? Para mí Tacuara, mirando los últimos partidos. Yo creo que porque Tacuara fue el último partido. Y Roque venía entrando en el segundo tiempo. Pero puede que le está dando descanso, descanso para esto. Pero el partido es para Olimpia. Olimpia perdió. Sí, pero Libertad no va a querer perder ante Olimpia. Sí, por más de que no tenga chance, no va a querer perder ante Olimpia. Igual si pierde no pasa nada con Libertad, ¿verdad? Pero para Olimpia sí es determinante. Claro, es para Olimpia. Es para Olimpia. Sí, pero va a buscar ir a amargarle la noche.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a Tupi la tan esperada Marathon Jam. Hasta el viernes podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos que quiere la gente. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota van a recién a los 30 días. Y no te olvides que tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Señor Rogelio Delgado, así que Rogelio Delgado, muchísimas felicidades. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granqueros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Bueno, nos quedamos con que el partido hoy, los equipos ya están confirmados. ¿Quién reaparece en Olimpia? Y en Olimpia está para repetir Alejandro Silva como volante central, sí, así como están las cosas. Sí, con Marcos Gómez de vuelta, el probable equipo franjeado. Hugo Fernández por izquierda, arriba Derlis González y Brian Montenegro. Sí. Es la formación más probable. Casi no toca Julio César Cáceres con respecto a lo que fue el partido ante Ameliano. Olveira, Salazar, Salcedo, Gamarra Torres. En el medio Cardoso, Silva, Gómez, Fernández, Hugo Fernández en este caso, Derlis González y Brian Montenegro, el más probable equipo franjeado. Recordando que de hecho en el medio no tiene otra opción, vuelve Gómez, es cierto que cumplió su suspensión y no está todavía Quintana, no está Orsusa. Y otro detalle de Víctor Niño, que suspendió su conferencia Cáceres, por algo eso. No se me... Una conferencia pues te dice qué opina de lo que dije, no lo quisieron sacar del partido. Si no, yo te puedo hacer preguntas y volvemos a repetir, y esto pasó, y esto dijo, y por qué, hasta cuándo te quedás. Entonces lo mejor, lo más sano, cortó Olimpia. Los pone en el partido y de ahí no los saca. Porque Olimpia no tiene un partido, tiene dos. Este y el domingo. Si Olimpia llegase a ganar hoy, queda a 2 de Cerro. Ese partido va a reventar en cancha de Cerro. Porque si Olimpia le gana, Cerro pierde la punta. Sí. Pendiente Olimpia de lo que vaya a pasar con Nacional. Entonces, esta seguidilla de 2 partidos, me supongo que Cardona ya habrá hablado, ya iba acompañando a todo esto el presidente del club. Son partidos muy especiales para esto. Sí, se juega mucho Olimpia en estos días. Se juega la posibilidad de continuar con vida en la lucha por el título. Un segundo, Carlos Moreno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Gracias. Aniversario de Pilsen, cumpliendo 110 aniversario, cumpliendo años. Y recibí la botella de Pilsen por el aniversario. Muchísimas gracias. Qué grande, Carlos. Arturo, qué grande. Sí, estamos cumpliendo 110 años, no es nada menor. Sí. Muchísimas. Contanos lo que tiene. Octubre 2022, el miércoles 12 de octubre, Pilsen celebra por hoy 110 años de ser la cerveza de todos los paraguayos. Y hay un agradecimiento muy especial con una edición limitada por su aniversario. Gracias por estar, dice, desde 1912, trae una edición limitada. Contanos, Carlos. Así mismo, Arturo. Bueno, Pilsen está vinculado con todos los paraguayos. Es parte de nuestra historia, está hace 110 años. Y bueno, está vinculado con nuestras pasiones, con nuestra cultura y bueno, pasiones que vos sabés bien, está vinculada directamente con el fútbol, ¿verdad? Que tanto nos gusta. Cuando pensamos en un tercer tiempo, Pilsen sí o sí tiene que estar en la mesa, pero también en un asado con amigos, en una juntada, en la música, ¿verdad? Y a todas estas personas que fueron parte y son parte de la historia, queremos decir, como dijiste, gracias por estar. Ese es nuestro lema de la campaña. Buenísimo. Entonces, la edición limitada, Arturo, así como vos decidiste, cualquiera ya lo puede comprar en cualquiera de nuestros clientes, despensa, bodegas, autoservicios, estaciones de servicio, supermercados, y no es solamente
agradecerle a esa persona, Arturo. Nosotros estamos saliendo con una promo por nuestro cumpleaños, por nuestro aniversario. Estamos saliendo a regalar 110.000 premios. Coolers, manijas, abridores, mesa y sillas, kepi, remeras, de todo, que todos los consumidores, todos los que se quieran enterar más, nos pueden seguir en nuestra página. Pero es súper simple. Solamente tenés que llegar a una bodega, a una despensa, cualquiera de nuestros clientes, comprar la edición limitada en cualquiera de sus botellas o latas y van a encontrar el código QR que hay que escanear y te tira directamente a la página para que puedan participar de un premio y llevarse un recuerdo por nuestros 110 años. Todos los premios tienen marcado los 110 años, entonces es un recuerdo para los coleccionistas, para los amantes de la cerveza, que puedan adquirir eso. Accederán a una página web para jugar el clásico Jugar, Raspar y Ganar y participar por premios increíbles como chopera, abridores, remera de la marca, entre otros. Para retirar los premios se deben presentar 3 tapitas de cualquier edición de Pilsen o 3 latas de la edición limitada en centros de canje habilitados. Con estas sencillas acciones, Pilsen dice gracias por estar a todos los paraguayos. Pues yo te mostré el regalo, Jorge. Sí, excelente. Allí la imagen de los 110 años de Pilsen. En el logo principal allí de la lata dice Pilsen y Paraguaya. Cerveza Pilsen y los 110 aniversarios, por supuesto, con los colores patrios rojo, blanco y azul. Allí la edición ilimitada de la lata. Muchísimas felicidades. Gracias por el presente, Carlos. ¿Y qué más querés agregar a este aniversario de Pilsen? Hoy cumplimos años, igual que el indio, ¿verdad? Yo estoy buscando a alguien que pueda buscar, yo estoy regalando tortas también por mi aniversario, estoy regalando tortas de Pilsen, entonces ahí en Twitter estoy sorteando y cualquiera que pueda contactar con el indio, que pueda retirar su torta, estoy tratando de encontrar, pero nada más que eso es que nos sigan, enterarse de todas las cosas que vamos a hacer durante el mes y muchas gracias por el espacio, Arturo. Gracias, Carlos, un abrazo al aire, muy amable. Carlos Moreno desde Pilsen. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regalamor. Regala Bemyflores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Referente 12 de octubre. ¿A quién le llamamos? Presidente 12 de octubre. Sí. Héctor Mareco, técnico del 12. No practica 12 porque no paga. Sí. No, exactamente. 2 días. Ya va el segundo día, sí. Hoy será el tercero, si es que no vuelven a practicar. Si no hay acuerdo, obviamente. Y acuérdense que siempre problemas 12 de octubre. Sí, hace años que estaba con esos problemas. Sí. No solamente de campo. Los jugadores que dejaron después de 12 y siguen reclamando. Incluso, exactamente, premios de intermedia y 12 ascendió hace 3 años ya. El arquero Cardoso en su momento en redes siempre reclamaba, estaba allí complicado. La última vez que hablamos con el presidente decía que tenía muchas demandas encima del 12 de octubre y esa complicación. Encima está penúltimo en el promedio. Sí. Y no evidencia una reacción como para pensar que se va a salvar. Y pudo haber ganado Libertad. Pudo haber ganado incluso, sí. Pudo haber ganado. Así es. ¿Y dónde está? ¿Cómo va a ser Héctor Mareco? ¿Qué dice el presidente? Momentos muy difíciles. No sé, no practicar por no pagar. Y no estamos hablando de 2 meses, porque eso es reglamentario que le pueda dar 2 meses. Acá hay muchos meses. Más. Encima juega el viernes. Ya juega pasado mañana y tiene que ir a... Y en principio este ritmo solo se presentarían para el viernes. Es algo que ahora en la tarde se da un acuerdo mañana, para poder entrenar por lo menos una vez en la parte previa. Y juega como local, ¿verdad? Sí. 12 Guaireña. Sí. Es el viernes el partido. 12 Guaireña, local, en Itagua a las 19 horas el viernes, en el inicio de la fecha 17. El legendario Hugo Marcelo Velar, 1903-2022. Hugo Marcelo Velar que hizo historia en el Club Guaraní, sí señor. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10 Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942.
Shell baja los precios en todas sus naftas. Shell Fórmula Regular 7.590 guaraníes, Shell Fórmula Super 8.390 guaraníes y Shell V-Power 9.340. Pasa para llenar tu tanque con el combustible que más le conviene a tu auto y a vos también. Shell, porque lo que cargas importa. Bueno, esta ganó Paraguay a Bolivia, femenino. Sí, en futsal FIFA femenino, tercera victoria consecutiva. Prácticamente asegura una medalla y creo que va a pelear por el oro, así como están las cosas. Quedan 2 fechas en el futsal FIFA, mañana y el viernes. Nos quedamos con, dicho sea de paso, estamos hablando de Olimpia, Guaraní. Sí, y la realidad del 12 de octubre. A ver La si... realidad del 12, y nadie quiere hablar que Lalo Rodrigo en 12. ¿Alguien tiene que hablar? De los ¿No es referentes. común, Sí, Denis es. Caniza? No, le da ¿Vos no mucha... has visto el técnico el 12? Sí, sí, un tiempito. ¿Y en qué año fuiste? Y fue cuando descendió, al siguiente año yo agarré, pero 4 meses. Pero ¿Y después dijiste no? No. ¿Vos llegué a te fuiste debutar. porque quisiste? Sí, yo me fui porque... ¿Vos no veías perspectiva ahí? No, para nada. Se quería entremeter en mi trabajo, entonces ya di un paso al costado. No me acuerdo. ¿Y vos querías jugar la ofensiva también? También, en esa época, sí. Me acuerdo. Todo ofensiva para... Así es. Para Denis Caniza. Hizo un formato muy ofensivo. 2015 veo que Así es. ¿Quién era el presidente en aquel momento, te acuerdas de mí? ¿Salinas? Ah, Salinas. Salinas. Denis se retiró en el 12 o 13. ¿Qué es esto? 13-12 dice Lorenzo Villada. ¿Qué quiere decir Lorenzo? Me retiré en Ruideño. 2014 fue. Sí, 2014. Denis se retiró en el 2014. 2014 En Ruideño, fue. sí, porque 2013 jugaste en Luqueño. Así es. 2014 fue. 2014. Sí, señor. 2014. 2014 fue, ¿verdad? Sí. Sí, 2014. Sí. 2014. No hay nadie del 12, ¿vio? Nadie contesta. No. Suena el teléfono, ¿vio? ¿Qué esto es? Nadie, ¿cómo no van a hablar bien del 12? Un jugador de fútbol tiene otra cosa muy peculiar que Oscar Acosta se percató. Yo me percaté, ¿cierto? No tiene firma ese... Nadie firma. Sí. Nadie firma. Solo dice ¿Qué gusta? plantel ¿Visto de plantel? los otros. Sí, tenés razón. Yo tengo cuando mandó el niño, dice plantel, dice, pero no dice quién. Sí. Yo ¿No? antes la duda le escribí a un allegado y me dijo, sí, es real la nota. Porque a mí también me parecía bastante simple, con el respeto de la nota. Sí, Sin firma. simple, sin firma, pero es real. ¿Qué quiere decir Lorenzo Villara? 13, 12 cancha. Cancha al 12, ¿qué es ese? Cancha, vos cuando te fuiste retiraste del campo? Para no jugar más. Sí, fue en Ruideño eso. ¿En qué año? Y en 2000... Entiendo que se refiere a que tu último partido fue en Itagua, puede ser, no sé si sí, es cierto. Ah, sí, claro, sí, tiene en razón. Itaguán, sí, Ante tenés Ruideño. razón. Ah, 12 Ruideño. 12 Ruideño. fue. 12 Rubeño Lorenzo, ahora Así recuerda. es. Denis más duda que tuvo ese problema, ¿no? Sí. Llámale pues a Hugo Marcelo Velar, él no es técnico de Santaní. Sí, Hugo Marcelo. Llámale pues, está se salvó del en- descenso Santaní. Sí, se sí, salvó. sí. Hugo Marcelo, el técnico. Y va a seguir en Santaní, me supongo. Es jugador de Guaraní, Hugo Marcelo Velar. Nosotros nos damos pie en bola. Pero eso fue Carlos Petengil antes. Ese rubro no tenés, vivo, para pagar. No tenés para pagarle. No tenemos todavía el rubro. ¿Y cómo que no va a tener? Oh, muchachos. No, pero eso fue antes en tu época como presidente, Carlos Petengil. Qué bien le Y tuviste. la verdad te digo. Apostando al deporte y las prácticas de buena salud, Asismed es colaborador oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza Inigio. ¿Qué tal Hugo Marcelo Velar? Hola Arturo, un gusto de charlar contigo. Un saludo muy especial para todos los que componen esa mesa de fútbol. Gracias, Hugo, un talentoso de fútbol. ¿Cuánto tiempo jugaste en Guaraní que hoy está de aniversario? Y en Guaraní jugué más, Arturo, jugué como 3 años. El único club que jugué 3 años es... 3 años. 3 años, jugué 96, 97 y después 2001. Bueno, en Guaraní. En Guaraní. Sí. ¿Campeón con Guaraní? Sí, campeón aquel histórico partido con Duque en el 96. En cancha de Cerro. En la cancha de Cerro. Terminó en penales. Reventaba ese estadio, Hugo Marcelo, reventaba. Y la verdad es una sensación muy distinta a todos los partidos que se jugaban, pues siempre jugaban Cerro y Olimpia en las finales, y ese fue algo extraordinario que ha pasado ese año, porque
la fiesta la pusieron de color amarillo, solamente estaba el azul y el negro, era la diferencia, pero fue un partidazo que terminó en penales y gracias a Dios nosotros ganamos. Se tiró en penales, ¿sabes que esté equivocado? Se disparó al arco que hace la avenida Novena, ¿verdad? Hacia la... no. Al otro lado. Hacia Quinta. Hacia Quinta. Entonces, por eso dije, salvo que esté equivocado, y me equivoqué. Se disparó hacia la avenida Quinta, dicho sea de paso, no donde yo traje la memoria, haciendo la aclaración correspondiente. Hugo Marcelo, ¿qué va a pasar con vos en Santaní? ¿Se salvó el descenso? Contanos el futuro en la intermedia. Y mira, Arturo, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero gracias a Dios se logró algo que por ahí a mucha gente le era imposible de creer, ¿verdad? No comenzamos bien la segunda rueda, empezamos a batallar con los jugadores que se quedaron y con los que vinieron, lo que quisieron venir, ¿verdad? Entonces armamos un equipo, un grupo humano bastante honesto y de fuerza, ¿verdad? Entonces empezamos a armar bien, comprendieron lo que queríamos y empezamos a ganar los últimos 7 partidos, casi no perdimos, ganamos 4 y empatamos 3 y con eso no bastó como para salvarnos y ahí estábamos conversando con el presidente, ahora terminó todo, vos sabés que la intermedia es muy complicado, falta 3 meses por ahí para comenzar otra vez y siempre los directivos esperan en la última hora como para hacer su equipo o para elegir técnico, no sabemos en qué momento. Me dijeron que quiere que siga, pero hasta el momento no hay nada legal. Bueno, pero conocés todo esto. Y bueno, Hugo, felicidades por lo de Guaraní, el aniversario, por lo que hiciste en Santaní, vos, los muchachos hablando del descenso. Y ahora vamos a ir con Pablo da Silva, sabrá que hay problemas en el 12. Así que vamos después a volver otra vez contigo, Hugo Marcelo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Arturo, y un saludo muy especial a todos los aborígenes. Gracias, muy amable. Hugo Marcelo Velar. Pablo, ¿cómo te va? Hola, Arturo, muy buenas tardes. Nos hablamos hace 10 años por ahí. No sé cuánto puede ser, no sé. Antes hablábamos, carnal, veníamos, charlábamos, te invitábamos. Así es la vida, Pablo. No, lo que pasa es que ahora estoy enfocado en otras cosas, ¿viste? Hay poco que contar. Entonces, a veces pues la gente te quiere escuchar cuando tenés algo para contar o algo para decir. O en mi caso, por ejemplo, no. O sea, estoy más preocupado por otras cosas que... Estoy preocupado por cosas que a lo mejor a veces no tiene ni razón de responder. Tu mejor etapa fue en Toluca. Pero contigo la mejor de las ondas, Arturo, sabes que siempre las veces que puedo atender de una luego. Sí, señor. Tu mejor época fue en Toluca. Sí, seguro, sí, claro que sí. Tuve mucho tiempo. Toluca. Y hace teleshow. Llegaste a ser, creo que el mejor pago en el Toluca, siendo defensor. Y así decían, Arturo, porque... No es así decía. No es así, bueno. Así fue. Bueno, así fue, no, la verdad no sabes, Arturo, no sé, ni digo, la cabeza la tengo en otro lado y... Está bien, seguro está que bien, sí, Pablo, fue mi mejor época, la gente todavía me llama, me dice, Pablo, ¿por qué no venís? Le digo, tengo 42 años, amigo, le digo, no, ¿qué querés que vaya? Que para ver un partido, de una me voy. No, pero no, historia... Toluca necesita otras cosas. Sí, pero hiciste una historia riquísima en el Toluca, una trayectoria brillante. Pablo, ¿perdón? Me tocó una buena época, Arturo, pero yo siempre digo, la gente dice, no es modestia, no es modestia, yo llegué a un equipo ya ganador. Entonces cuando voy a llegar a un equipo ganador, es más fácil ganar. Y como se cargó todo a la cabeza, pues todo era más fácil. Hablando con Francisco. Hola Arturo, saludos para Pablo y para los compañeros. Uno de los mejores pagos del Toluca y acá la gente se desmayaba. Cuando nos enteramos lo que ganaba era una locura para pensar lo que pagaba. Pero solamente mérito como corresponde a lo que hizo Pablo da Silva en el Toluca. 12 de octubre, ¿qué pasa que no practican? ¿Qué ocurre en el 12 y cómo van a encarar, Pablo? No, bueno, la situación es la que ya ustedes saben, Arturo. Hay una deuda al plantel y decidimos, ¿verdad? Juntamente no entrenar, pero a partir de mañana ya preparar el partido el viernes, que a partir de hoy luego ya no se habla más del tema, más que
del tema Guaireña, del tema que vamos a jugar contra un equipo que no nos van a perdonar, un equipo que juega bien, un equipo que puede entrar en copas internacionales y que nuestra situación está en vía de poder solucionarse o el presidente buscar una solución para la primera semana. El viernes juegan, ¿y cómo hacen? Ya no practican, si no hay pago no practican. Bueno, eso fue en estos días, Arturo. Mañana sí consideramos luego también de que mañana sí tenemos que entrenar y que el profe pueda parar sus 11, ver cuál es la estrategia que se va a usar y nada, y olvidarnos del tema ya de lo que pasó, de lo que ya todo el mundo sabe y ser profesional. Somos un equipo grande de edad con muchos jugadores de trayectoria que tienen que dedicar nada más a jugar. Ya para lo otro ya hablamos con el presidente, ya vino a decir y bueno, también a solucionarse. ¿Se solucionará mañana? ¿Podría solucionar o será después del partido? No, yo creo que después del partido tuvo porque hablar de dinero antes no amerita ya la situación, si ya no nos cambia nada en el sentido de que se va a solucionar, estoy seguro que sí, y nada, nosotros tenemos que jugar por la institución, por nosotros mismos, también por la gente, en realidad la gente, yo también quiero recalcar que la gente, a pesar de la situación, se fueron a la cancha, puede ser poco, mucho, pero nunca insultándonos así de manera grotesca, sino que exigiendo resultados, obviamente que no es normal. O sea que yo le digo, yo tengo más vergüenza de la gente porque es una ciudad futbolera y no merece descender, pero para eso tenemos que ganar. ¿Qué pasa en el 12? ¿El momento cuál es? No, bueno, nos tocó, viste, vos seguiste toda la campaña, Arturo. Nosotros hubo partidos donde no merecimos ni siquiera empatar, no merecimos perder, pero perdimos. Nos patearon una pelota, nos clavan en el ángulo, una pelota que a lo mejor no se saca del área, termina en el gol, una jugada no cortada, termina en gol. Sencillo, reducir el margen de error, tratar de jugar lejos de nuestra área y ganar un par de triunfos, que suena fácil al escuchar, pero difícil porque no ganamos todavía en el torneo 2 partidos seguidos. Y bueno, y lo que viene ahora, Guaireña, a lo que se suma esta parte económica que ustedes piensan solucionar, vino el presidente del club, son instancias muy difíciles en esto de permanecer en la categoría. Pablo, con la experiencia que te dio la vida, vos tenés mucha reflexión de lo que pasa, ¿no? Mucho análisis de lo que está ocurriendo. Vos sabés, Arturo, que yo te diría que si nosotros no enfrentamos a rivales directos, te diría que es difícil porque tenés que estar esperanzado de que no gane fulano, no pierda Mengano, pero nosotros tenemos a los rivales directos, tenemos que enfrentar. Ameliano, Mallorquín, bueno, ahora viene Guaireña, que no es rival directo porque Guaireña prácticamente está salvado, pelea por entrar en Copa. Entonces, no está todo perdido. Yo creo que dependemos todavía de nosotros. Obviamente que si vos no ganás, tenés que prender velita al fulano de tal para que le gane a Mengano. Entonces ahí empiezan los números, eso, si hacemos 6, ellos necesitan 7. Nosotros tenemos los rivales directos y tenemos que dejar puntos sea como sea. Sea como sea, suena duro, pero no te puedo mentir, tenemos que ganar. O sea, no es que no sirve jugar bien y empatar, es que no sirve jugar mal y perder. O sea, tenemos que jugar como jugar y ganar. ¿Fue una desgracia el último partido con Libertad? Sí, fue una lástima, pero también le dije a un colega tuyo, nosotros, problemas como el de Agustín, muchísimos cometimos también. A lo mejor dicen, no, pero ya estaba ganado, bueno, pero los errores seguimos cometiendo. Como te puedo repetir otra vez, pelota no sacada, una mano en el área, una definición, un esto, un aquello. Nosotros con Cerro jugamos con 10 hombres del minuto 5 por el primer tiempo. Y la gente dice, no, seguramente Cerro le metió 5. Y apenas perdimos 1-0, inclusive con posibilidad de empatar. Entonces hay momentos donde se ve que hay reacción, pero el resultado es otro. Entonces hay que reducir margen de error y ir a por todas, dirían los españoles, ir a por todas. Buscar ganar y después si los resultados se dan, seguramente va a ser mucho más todavía estar más cerca del objetivo. ¿Vos pasaste por Turquía o por Inglaterra? Inglaterra.
Inglaterra, España e Italia. No, ya sé, no, hablo del caso de Inglaterra, el fútbol hoy mejor cotizado y vendido del mundo. Hablo en el sentido de exportación. Sí, Inglaterra. En Sunderland, conquista Riveros. Sí, señor. El fútbol en inglés es fantástico, ¿no? Oh, no, una locura. ¿Verdad? Rápido, físico. Ahora yo creo que ya se juega mejor al fútbol en el sentido de que hay más sudamericanos, vamos a decir, el fútbol parece sudamericano, y es una locura. Ellos no toleran, por ejemplo, un equipo que haga tiempo, no tolera un lateral que tarde 40 segundos, un arquero que saque que tarde 2 minutos, no. Ahí el fútbol, el espectáculo y se ven los partidos que se ven. Sí, es lindo mirar. Sí, y a lo que tiene y a lo que se expone el fútbol inglés es fantástico. ¿Cómo anda el gremio de los técnicos? De los jugadores, perdón. ¿Cómo anda el gremio de los jugadores? Cuando haya novedades seguramente se vas a enterar. Estamos haciendo, comprando nuestra casa para el futbolista, tratando de ir creciendo pasito a pasito. No prometer nada, pero trabajar con los jugadores, que es lo que se ocupa y lo que se necesita. Yo soy capitán del 12, también soy presidente de la FAS. Sí. Puedo llevar los dos porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y bueno, Pablo, mañana se presentan a practicar. Hablaron con el presidente, el doctor Moque, presidente del 12, y a esperar entonces, a esperar que hubo una promesa, Pablo, me supongo. No, bueno, no, la promesa está, Arturo, o sea que ahí están vías a solucionarse. Como yo le dije, no, acá no necesitamos que nos diga mañana, pasado 15, 20, un mes. Acá ya sabes la postura del plantel y vamos el viernes a jugar, a matarnos, a tratar de ganar, y la próxima semana ya vamos a buscar solución, Presi, porque estamos necesitados y queremos cobrar con eso. Entonces, se habló bien, sin levantar la voz. La verdad, como siempre, hubo una buena relación. Y nada, a pensar en Huegueña, a ver lo que nos va a presentar el rival, y a partir del sábado otra vez cargar con la mochila para ir a nuevamente a una gran ciudad, bueno, repetir otra vez, y destaco, a ir a entrenar y a ver qué solución está llegando. Lo último, Pablo, ¿hay colaboración de tu parte de los muchachos, los que no tienen el dinero para poder moverse ahora? Y Arturo, cosas delicadas son, Arturo, se le brinda una solución. No digo que sea yo, se le brinda solución. Sea quien sea, se le brinda solución. Se le intenta buscar, por ejemplo, si hay compañeros que viven cerca, le buscamos. Acá es luchar, somos un equipo y necesitamos de todo. En la doble función, ¿sabes por qué te pregunto, Pablo? En tu función de presidente del gremio futbolista, más la deuda. Se mezclan muchas cosas y digo, difícil manejar las dos, es una instancia difícil, presión, te está hablando el 12, la situación, la deuda, se mezcla mucho, Pablo, en tu doble función. No, pero yo creo que hay que separar las cosas, Arturo, o sea, para eso hay una ley, que como yo le digo a los muchachos, sin problema yo le voy a asesorar, o el bufete de abogados le va a asesorar. Pero yo creo que no es conveniente ahora, porque tenemos una situación que es salvar la categoría, y después, personalmente, podemos tomar la decisión que tome, o grupal, como quieran. ¿Qué quieren hacer? Parte legal, no legal. Yo te digo, yo todavía estoy esperanzado, estoy creído de que dependemos nosotros y que podemos salvar, y que al terminar el torneo, o si quieren ahora mismo, no corresponde ahora buscar nada, o sea, ni demandar ni nada, Arturo, porque ¿qué termina en un mes? Termina. Y hay que salvar la categoría, Arturo. O sea, después se le va a asesorar todo lo que quiera, eso no es un problema. Y esa forma de pensar tú ya la transmití, ¿entienden tus compañeros, Pablo? Bueno, mis compañeros, como ahora pues todo por WhatsApp. Sí. Y el que no me quiere hablar, que me manda un mensaje. Yo siempre le digo, acá estamos abiertos, yo no soy autoritario para nada. Yo siempre le digo, mi presentación pues, es mal jugador y don de persona. No, pero jugaste acá, bueno, le pude joder a unos cuantos y pude jugar. Yo soy una persona íntegra, nunca tuve un problema en lo deportivo,
por nada lo de Zaragoza, que fue la compra partido, gracias a Dios salimos absueltos, intachable, y creo que mi profesionalismo. Entonces yo siempre le digo, buscar una solución, que la última solución sea el quilombo. Vamos a solucionar esto, de acuerdo, se puede, no se puede, y si no, si vamos a hacer quilombo, bueno, vamos a hacer quilombo. Yo creo que no es el momento de hacer quilombo porque queda un mes. Entonces, es difícil la situación, porque también los pasares no son diferentes de todo, Arturo. ¿Cuántos meses? ¿Y cuántos meses? Vos podés tener 2 y yo tengo 0. Está bien, pero ¿cuánto es la deuda? ¿De meses? ¿De meses hablamos? ¿Meses? Y ustedes saben, Arturo. No sabemos. Ustedes saben, no hace falta ni hablar de eso. No, 2 meses, 3 meses. No te voy a responder, Arturo. O sea, la situación es la que es. Estamos brindándole apoyo al que pueda, y el presidente, ya tuvimos la palabra del presidente, que está en vía de solucionar. Después, yo te digo, me preocupa más Guaireña que estos temas, porque ya hoy en el grupo hablamos y quedó subsanado, que desgraciadamente todos necesitamos, pero que vamos a tratar de ir solucionando los problemas hasta que llegue a una solución. Ahora, Pablo, lo último ahora, y no lo tome como una insistencia de nuestra parte, no tiene firma el pedido, es decir, la posición del 12. ¿Era necesario firmar? ¿No firmó el plantel? La redacción, cuando se hizo, se sugirió, ¿cómo se hizo? Porque no tiene firma, Bueno, Arturo, eso es lo que es raro, que el papel está firmado. Nosotros tenemos una que no está firmada. No es en un carácter de hacer quilombo ni ser sindicalista. Nosotros, para dejar una constancia a la directiva, para que el presidente también tenga un respaldo, pero la directiva es que lo que decidió el plantel. Después que se haya filtrado, pues me hago cargo yo no fui el que filtré, ni tampoco voy a buscar culpables, ni tampoco como los policías a buscar, no. Se filtró y se filtró. Ahora hay que sacar el pecho y dar la cara por la gente, dar la cara por la institución, y como me dijo el presidente, nosotros estamos en vía de ayudar a buscar solución, y vamos a tratar de ganar el viernes ante Guaireña, rival complicadísimo, y el lunes ya vamos a sentarnos a planear la mejor solución, que seguramente sea buena, sea mala, va a haber una solución, porque siempre hay una solución. El mismo técnico para armar el equipo y para hacer tendrá problemas, Héctor, porque no practican, Héctor Marecos. Y el entrenador, vos sabés que siempre entendió la situación. No es una situación fácil para él, porque él es el entrenador, y él dejó claro que va a poner los 11 mejores que él considera para este partido. O sea que mañana en el entrenamiento no sé si se va a saber o no saber quién va a jugar, pero él está como estamos nosotros, pensando ya que terminó el entrenamiento hoy, pensando en Guaireña, no si vamos a cobrar, no si vamos a, no sé, fulano va a venir, mengano va a venir, no. Él está ya pensando que llegue el partido del viernes, seguramente ya tiene la estrategia armada, y a ver cómo le hacemos daño al rival, y en total que el rival no nos haga daño a nosotros. Está bien, Pablo, no más preguntas, tu exposición ya está hecha. Muchísimas gracias por este tiempo, Pablo. Gracias, como siempre, muy amable. Al contrario, Arturo, un abrazo grande para ustedes. Gracias, Pablo da Silva. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Miranda Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocadas de Infonet en todo el país. CNT animata a soñar 3.000 millones. Che por Emoy.
Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Escucha esta oferta. TV LG Smart Ultra HD de 32 pulgadas a precio normal 18 cuotas de 425.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 309.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Viste, Denis Caniza, Víctor Hugo Mareco tiene en la casa 30 gatos y 10 perros. 40 parece que escuché. No, 40 gatos. 40 y 10. 40 gatos. Sí, Uno imagínate que lo que una fue. lucha de gatos ahí. Yo no le quise preguntar lo otro porque no. 40 gatos. 40 gatos. ¿Ah? 40 dijo. Y vos mirá el cielo, mirá el techo. Vos. Ah, perdón, disculpame, Gustavito. Ah, la puta. ¿Sabes lo que dijo? Que yo voy a decir bien lo que me dijo. Hay cosas más importantes que hablar de los 40 gatos. Estoy editando para letra y hay cosas más importantes que hablar de los 40. ¿Quién tiene en su casa 40 gatos? No, hablando bien. Llamó un señor y dijo que tenía 10 gatos. 40 gatos. Una exageración. No, pero es recatista. ¿Qué va a hacer? Es la señora. Él hace lo que le dice la señora nomás. Claro. Que el único que hace lo que dice la señora. ¿Vos crees que él? No, claro. No. Por supuesto no. Hay varios que solamente hacen lo que hace lo que dice la señora. Sí. ¿Cómo? Tú no has atrevido. Pues yo te conozco a varios que solamente dicen lo que hace la señora. ¿Sí que sí? No. ¿Qué es lo que dice su señora? A veces sí, a veces no. Pero sí. El niño es Mambrú. A veces sí, a veces no. A veces sí. Mambrú después de la guerra, ¿vio? Avión se llama Mambrú. A veces grupo. A veces. El grupo Mambrú. Ah, Mambrú. Yo pensé que Mambrú. Porque no, su apellido no era Mambrú. No sabían pronunciar su apellido y le llamaban Mambrú. No, es Mambrú. Tiene otro apellido, tiene cuando Mambrú se fue a la guerra. A veces gano. ¿Este quién es? A veces. Un grupo argentino. A veces Era 20 años más. Sí. A veces sí, a veces. No siempre. Capitán de barco, Arturo, por favor. Mambrú se fue a la guerra, tirín, tirín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo Es como el vendrá. nombre, apellido real de Mambrú. No sé cuándo vendrá. Mambrú se fue a la Sí, guerra. pero no, eso, abreviatura ya, no sabe. No, él no se llamaba Mambrú, tiene otro apellido, no sabían pronunciar y le llamaban Mambrú. No abreviado, no sabían pronunciar. Todo el mundo canta, Mambrú se fue a la guerra. ¿Vos cantabas ese? Sí, Mambrú. ¿Hasta cuándo, veo? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Señora. Mambrú se fue a la guerra. A mí me sale la versión que en una, español popular infantil original francesa. Y que el apellido es Marbrook. Y te estoy diciendo que ese no era su apellido. No sabían pronunciar y le llamaban Mambrú. A la puta cuadrúpero, Volvió la promo Jugar y Ganar con la raspadita de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Comprar productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Bueno, vamos a ir ahora. ¿Qué tal, Francisco? Bien, Arturo, tranquilo. La mujer es nosotras femeninas, ya nacemos mujeres, nacemos con ovarios y con útero, carajo. Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera. Un hombre que terrible, peligroso. va a querer sustituir, imitarle a la mujer. Las mujeres somos insustituibles. Somos inimitables porque señora, somos Gustavito, verdaderas. Te vas a atorar, mierda. Te vas a atorar. Mierda. Yo te dije.
Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Vamos ya a porcentaje, niño. Sí, señor. Porcentaje del juego Olimpia Libertad, pero antes un atractivo partido. ¿Cómo va a ser 1 por 1? Tacuaré General Caballero. Tacuaré General Caballero, el primer partido de la tarde. Tenés razón, Tacuaré General Caballero. Qué difícil, Duelo directo. Vamos enseguida con el porcentaje. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar la probabilidad de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527 Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna, Lactelanda. Ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, Depósito Fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Mobiliaria se asegura su inversión. Quiere decir que no fue desprogramado el VAR. No fue desprogramado porque la designación salió después del partido entre Cerro y Nacional, recién ayer. Y está Fernando López como VAR. Quiere decir que estuvo acertado, ¿vio? Y según el departamento de árbitros, entiendo que sí. Por Pero eso lo programa. Programado de vuelta. Pero nos sacó Francisco el relator que No, relata. porque generalmente lo hacen cuando termina la fecha recién. Y hay 2 partidos todavía esta jornada. Recién el viernes. Pero sí, pero entiendo de buena primera que ellos evalúan que fue correcto, porque si no ya no lo si iban no iba a a estar poner a desprogramado. Fernando López. ¿Para La vos qué designación fue? salió ayer. No, roja. Para vos. Para vos. Roja. Para vos. Roja. Y pues no fue para el VAR. Correcta la decisión del VAR. Por eso está. Ya claro que yo cambié. Porque Primero me pareció que no y ahora... espera. Esta designación es posterior a la partida. Sí, ayer recién salió. Si ellos querían a Fernando López darle una licencia, le daban. Sí. O no nombrarlo si querés. Entonces está equivocado el doctor Martínez, se equivoca Cerro en protestar. Digo institucionalmente hablando. Sí, según el departamento de árbitros. No, claro. Lo que le reclamó Ariel Martínez es al VAR. Sí. Y si el departamento árbitro lo sigue nombrando a López. A Fernando López. Es porque le da la derecha, como se dice. Es decir, Sí. está acertada Le da su respaldo. decisión. Quiere decir, ¿y qué va a decir el doctor Martínez? No va a encontrar respuesta. Y no, va a seguir lamentándose seguramente, pero no va Porque a encontrar dijo de respuesta. todo, dijo después del partido. Sí. El doctor Ariel Martínez. Sí. De todo. Y López, el del VAR. Fernando López. Qué paliza para hacer, o sea. Pero... No, ¿en serio te estoy diciendo? No, y sí, pero... Pero no Es digo un más, mensaje, es un mensaje. ¿Qué? Más que un mensaje, ustedes digan lo que quieran. No nos van acá nosotros a cambiar de posición. Pero en realidad para mí es, no sé cómo ¿Qué es considerar. lo que eso es? Es algo que deja abierta la posibilidad ahora de jugadas similares y no tiene que haber roja. Va Entonces. por ahí. Cuando dice Martínez. Un precedente. No, ahí está. ese. Cuando dijo Martínez del primer caso, que no hubo respuesta. Sí. Ya le dice al departamento de árbitros a Cerro, si van por ese conducto van mal. Aún Fernando López equivocándose, los vamos a designar. Ustedes no son quienes lo que... Acá hay un mensaje que vos podés interpretar. Vamos a suponer que el departamento diga, sí, tendría que haber sido penal. Pero yo lo cometo a cualquiera, dice el departamento. Manténganlo a López. Eso nomás. Claro, por eso le está diciendo, como dice Francisco, mensaje. Como dice Francisco correctamente, un mensaje a Cerro. Se pueden equivocar los árbitros, pero no los vamos a desprogramar. Pero en ese caso es injusto con sus propios árbitros. Y Elizondo va a obrar mal porque a otros árbitros los suspendió por errores más leves que entonces el... considera que... Bueno, espera, si vamos a lo tuyo, si vamos a analizar lo tuyo, Víctor Villalba, que sí que para el VAR estuvo correcto el árbitro. Sí, estuvo correcto. Sí, si es que analizamos desde esa posición, estuvo correcto. Según el departamento de árbitros. Según el departamento. ¿Qué pasó? Hola compañeros, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. No, y... Bueno, puedo estar equivocado. ¿Será que le importa poco y nada ya a Elizondo sabiendo que se va a fin de año?
Si es que está en Que digan lo Asunción. que quieran, total, ya me van a- Totadito. Yo creo que sí, porque Hasta más Buenos ya Aires. tuvimos... Espera un ratito, ¿Sabe por qué? Espera, vos sos guerrillero, espera. No, es que se- Yo puedo tener un director ausente, pero entre el arbitraje paraguayo va a haber seriedad. Si no se declara vos. Es decir, El que anda más por Asunción es Pablo Silva. Él es el que hace todas las negociaciones. Pablo Silva. No le veo más al otro. O sea, Es el que hace oficina aquí en Paraguay. sí que es un Está todos los error días. nombrarlo a él en el bar. A la hora de las designaciones normalmente sucede esto. Aquel que viene malo no debería estar, va, 1 o 2 fechas descansa, después aparece en un super partido. O cuando sale X equipo a reclamar a ese árbitro, no pasa 1 o 2 fechas y le ponen a ese mismo árbitro. Por eso estoy con vos, Está niño, estoy con vos. lo mismo. Lo que digo es que Como que no importa es los tan comentarios. importante esta cuadrilla General Caballero Sí, como Olimpia Libertad. sí, sí. Sí, sí. Es tan importante el partido de permanencia en la categoría que una lucha por título. No sé si entienden. Sí, claro, Vos le tiene decía a su Tacuaré importancia. General y el partido Es para para salvarte ellos, del descenso. rivales directos, es tan importante Tacuaré General como Olimpia Libertad. Porque todos tienen sus intereses. Claro. La permanencia en la categoría juega y la el vida. título. Vos no podés decir, es mucho más importante Olimpia que Tacuaré. ¿Quién dijo? ¿Cómo? ¿Quién dijo que es más importante Olimpia Libertad que Tacuaré General Caballero? Se juega en la permanencia. Tacuaré General. La permanencia. Entonces no confundámoslos tanto. Uno Olimpia Libertad para título y yo Tacuaré, yo General, me voy a matar en este partido. Sí. Porque es el partido de la permanencia. Cualquier puntito perdido, cualquier error, Claro. te va a marcar la tendencia al futuro. Te va a marcar la tendencia del futuro. Ya no tiene y margen de este error. partido es partido de permanencia en la categoría. Sacarle la etiqueta de Olimpia, sacarle la etiqueta de Libertad. Y acá no hay etiqueta. Acá son los protagonistas y la importancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual. Mira la cara de culo que pone usted. Tacuaré General Caballero es tan importante que es mucho más que cualquiera. Duelo directo. A la puta. ¿Qué quieren entonces? Entonces todos estamos equivocados porque si ¿Qué es lo que- no por la falta, casi llevó la pierna de Pini de Mota a su casa el jugador de ¿Qué es lo que sale mal? No se entiende lo que dice. Ahí está No, el otro. a mí lo que me preocupa a partir de ahora, porque si el departamento considera que fue... Yo estoy de acuerdo con Víctor. De amarilla esa Estoy guapa, de que acuerdo. ahora- Para el departamento correcto el árbitro. Sí. Porque si no, pensando bien. No suena lo de Gustavito. Lo de Gustavito no suena, no suena ¿Y Gustavito. ahí? Ahora sí. es como si deja la consola y se va ahí. El fantasma te está boicotando. Pero Francisco no me quiere prestar su micrófono a veces, entonces desconecta para que no Pero el salga. departamento está ahí equivocado. ahora, no, Porque vamos, está- vamos si a darle estamos diciendo lectura, acá que vamos a es darle lectura a Víctor, expulsión. Perana, vamos a Sí. darle lectura. Denis, ¿Quién es que Reco- corta ahí? Elizondo, ¿verdad? Vamos a darle lectura a Víctor Leña. Vamos a darle lectura a lo que dijo Víctor. Analizando, no voy a poner esa cara, la puta. Vos no me vas a tener razón. Fue falta, Arturo. No está entendiendo. Yo dije que no. No, pero yo pienso que es roja Con la también. vara, te No, entiendo, yo yo- para el pienso que es. departamento de árbitros. ¿Tuvo correcto, Méndez? Pero se equivocaron. No, pero hay otros partidos que lo deprograman. Y eso es lo que te digo, todos nosotros estamos equivocados entonces. Y bueno, Ellos los que están equivocados, no nosotros. claro, pero para ellos estamos hablando de Nicaniza. Claro. Ah, Pancho, te pones tu micrófono. Gracias. ¿Y para qué perder tiempo? Hay que decir cómo son las cosas. Ellos están Recorta. equivocados. En ese sentido común jamás fue aplicado por Elizondo desde que vino, jamás lo tuvo. Poder ser un brillante director de datos de árbitro, Arturo. Hace tiempo que el arbitraje es un quilombo. Firma Klider, Schussmuller, con nombre y apellido. Tengo que programar una... Julia No Dosa. es lo que dice Klider. No, y por eso yo voy al tema de que hubo árbitros que fueron castigados incluso Sí. por acciones más leves o menos groseros en los errores, y hay otros que siguen pitando y que reaparecen, y como dice Jorge, le hace descansar 1 o 2 fechas y después aparece en el un clásico super de partido, la- claro. sí. En el juego de la fecha aparece. O en el partido más importante, Sí. en la cuestión de salvarse del descenso, justo ahí vuelve el árbitro que estuvo en el freezer 1 o 2 semanas. Por eso es Caso Julia Dosa, por medio ejemplo.
inentendible. Volvió en un la Olimpia cosa. Libertad Exactamente, después de una estar cosa- parado. Libertad, que era el partido cuando esa semana habían Sí. 6 o 8 partidos de Copa Paraguay. Ponen por lo que dice Martínez Cerro cuando le dedica al departamento de árbitro, le dice, ¿cómo que dijo? Doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. La pelea del campeonato. Lástima que en el VAR no estuvieron a la altura. No se puede creer que Fernando López no le haya marcado al árbitro. No se puede creer que el árbitro no haya visto. Lastimosamente, en el fútbol paraguayo tratamos de tirar para abajo siempre. Acá hubo un equipo que vino a ganar, fue Cerro Porteño. Y el otro equipo con sus armas hizo un gran partido, pero el árbitro VAR empaña otra vez más un partido de Cerro Porteño. Ya es recurrente, es la tercera vez que el VAR perjudica claramente y grotescamente a Cerro Porteño. Y bueno, esperamos mañana el video ese casi cómico de la APF, donde sale la voz en off, esa cómica, diciendo y felicitándole al árbitro VAR. Se refiere a la de Río contra Piridamonda, ¿verdad? No sé si vos viste otra más grande de expulsión en todo el campeonato. Bueno, y para el VAR no fue bueno. Vamos a partir, como dice Vito, tiene razón. Si el VAR, puta Gustavito será, si el VAR consideraba que se equivocó Méndez y que era roja, le iba a llamar. Claro. Y le iba a decir. Acá está el la VAR, falta, acá esta esta es doble arriba, abajo, más abajo que arriba. Y, tenés razón, le iba a decir José Méndez, roja. Para Fernando López no merecía la roja. Sencillo, doctor Martínez. Por eso hoy el árbitro principal o VAR. Y VAR. VAR otra vez. Le pone a Fernando otra vez encima VAR. Diciéndole a VAR, te damos tener nuestro respaldo. El departamento de árbitros. Estuvo bien la acción que no se sancionó. Estuvo. No, yo no sé cuáles fueron los términos. No, pero digo. seguramente. Pero le está diciendo al doctor Martínez. Y por eso hoy le designa en Tacuarel General que es un partido de permanencia. Este no es un partido más. Tacuarel General, caballero. No. Se juega el año. Se juega el año. Se juega el año. Los equipos comprometidos y entre ellos el tema. Entonces, ¿quién dice que es más importante Olimpia Libertad que Tacuarembó General Caballero? Ambos tienen gravitación, uno por el título y el otro por la permanencia. Porque si vos le preguntás a Tacuarembó General Caballero, es el partido para ellos. Sí. Claro. Entonces, así nomás es. Y está otra vez en el VAR. Sí. Que sí que le dijo al doctor María Martínez que no... Yendo a la jugada, lo que pudo haber interpretado, no es que es mi interpretación y que se entienda, yendo a la jugada, lo que pudo haber interpretado y se tuvo en cuenta es la intensidad, pero para mí no entra a regir la intensidad. ¿Por qué? Porque lo único que uno encuentra es ese punto. ¿Por qué? Porque no es pie con pie. Es más arriba o a la altura del tobillo donde entra Rubén Darío Ríos contra... ¿Qué es lo que No, pasa? aparte, para lo que está diciendo Francisco, el tema es que si el departamento de árbitros evalúa de esa manera, el tema de la intensidad quiere decir que durante el campeonato se cometieron como 10 errores por ahí, porque por jugadas menores se sacó roja directa. Hace poco Resistencia Libertad. Sí. Si comparás la de Río Porque con la de ni siquiera Pirinamota y la de Aguilera el otro día, escandaloso de que no haya sido roja Por eso- esta y la expulsaron de Resistencia. La otra cuestión, pero no me parece que no corresponde, es el tema de la línea arbitral, porque José Méndez es un árbitro que deja jugar mucho y deja pegar mucho. Pero por eso digo, no es ahí, no va por ahí, no va por ahí. López Yo con el trato VAR. de interpretar nomás, Vos, Arturo, lo López, que... vos Méndez podés dejar lo jugar. que Y ellos yo ven. VAR te puedo decir, le estás dejando jugar mucho, es expulsión. Así es. Así nomás. Así es. Y no Así es, tiene que ser. No, es que para el El VAR departamento de coincide. árbitro estuvo bien Fernando López. Y le dice a Cerro Porteño, ustedes están equivocados. Terrible. Vos sentate y consultar nomás a Gustavito la consola. Nueva crema limpiadora Furia especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello y garantía de base. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Electroban 15 años, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear.
Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keco, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Porque decir Tacuaré, General Caballero, hoy entren fuerte. Porque el VAR Fernando López deja jugar. Acá, aunque no tiene injerencia, no viene de un antecedente con uno de ellos, si el VAR esto no sanciona, yo te puedo decir como VAR, el mismo López, si es que hoy le llama a una jugada parecida o similar de entrada fuerte, van a decir, ¿cómo es posible que el partido? No sé si entienden. Exactamente. Hoy Fernando López solamente si se rompe alguien tiene que llamarle a... Sí, aquí me recuerdo de un caso de Fernando López en la intermedia, un famoso caso, Capiatá Santaní, en intermedia, en su primer año en intermedia, que había sancionado un penal casi en medio del campo. Estaba lejísimo y después fue con mucha polémica ese partido de... En el último Capiatá tiempo ya Santaní. dejó de dirigir mucho el campo, Sí, él es más era VAR. más VAR. Casi especialista en VAR, por así decirlo, Fernando López. No está más dentro ¿Y por qué del lo campo. dejan en el VAR? Porque en teoría ellos consideran que es especialista. Él, ¿Especialista Ulises en qué? Mereles, Y bueno, últimamente se quedaron y en bueno, el VAR. Si algo pasa hoy y no interviene López, van a romper raja. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasa por tu Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad y al mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villa Lisa, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Bonpoleski número 45. Estamos sobre Bonpoleski, casi 24 de junio en Villa Lisa. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Vamos a porcentaje. Los partidos. Sí, señor. ¿Qué partido? Arrancamos con Tacuaré, General Caballero. Acá me dice Fabián un último detalle. Fernando López fue VAR de la expulsión de Piris Amota contra Tacuarí, que fue la que justo se recordó ayer el propio jugador. Y esa para mí era menos que la de Ríos, y fue tarjeta roja directa, porque él se va a redisputar la pelota y en el piso choca contra el jugador de Tacuarí. Es cierto, tenía la plancha puesta hacia el pie de Tacuarí, pero lo expulsó. Roja directa aquel día. ¿Vamos qué partido? Tacuaré, General Caballero. Arturo, te dije que no era rojo y cosa que soy de Cerro, muy light y sensible. Todo nuestro fútbol últimamente, dice Oscar Ullón. Siendo de Cerro, dice que estuvo bien el árbitro. ¿Qué partido? Tacuaré, General Caballero. Francisco López. 60-40. ¿Con qué cancha juegan? River. Jardines. Que nos saquen la cabina nomás. ¿Qué partido? Tacuaré, General. 60-40. No, que nos saquen la cabina porque ahora así, güey. Que no nos saquen, ahora hay arrendamiento con cabina incluida. ¿Quién le dice campeón? Tacuarí. ¿A quién? Tacuarí. ¿A quién? 60-40. ¿Al contra general? Sí. ¿Y vos, niño? 40-60. ¿Quién? General. A la vuelta. ¿Y vos, Vito Villalba? 50-50. Empate, el light. ¿Y vos, Recordman? 40-60. ¿Quién gana? General. ¿A qué hora terminó el programa ayer? Las 12. ¿Y a qué hora dormiste? La 1. ¿Tuvo con bicho con el cartel de futuro en vivo? ¿A qué hora dormiste? La 1. Ya tuvo todo colorado hacia los... La final. Sí, la final. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. San Isidro y Claucol, Sone para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad. Elegimos lo mejor, es un mensaje de San Isidro y Claucol. Seguinos en redes sociales, @San Isidro, @Claucol, Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, Esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
A Sodi Fútbol Álamos, porque Cisvino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? El siguiente juego es el partido. No, los dos son el partido. Por lo que significa para la gente. Para mí los dos son partidos. Olimpia, Libertad. Sí, por nombre sí, pero en importancia los dos. Claro, en importancia sí. El otro sí, claro, entiéndase lo que es Olimpia y Libertad. Usted porque General Caballero y nomás puede ir, Tacuarí y nomás. Se juegan a la permanencia en la categoría. Si vos sos dirigente de Tacuarí, así está. Y si sos el otro, todos están así ahora. El convocatorio sí, eso no estamos discutiendo. La atención, por eso va a estar usted ahí, señor, en ese partido. Y Niño va a estar en Tacuarí General Caballero. Me está dedicando. Claro. Yo estoy hablando. ¿Vos crees que yo lo haría eso al maestro Guido Javier Talavera? O Gustavito que viene a romper los huevos acá? Perdón por el término. Ya volvemos. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país o sé tu pedido al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cambia, todo cambia. Cambia, todo sí, todo cambia. Yo he oído al maestro jamás le diría eso. ¿Vende bueno? Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. No se puede hacer uno por uno, sabemos los equipos. Hay dudas de Tengo lado de aquí Libertad. un probable Libertad, ¿tenés? no sé si está definido, pero... Vamos a hacer uno por uno. No juega. ¿Y Roque? Sí. Juega, no, está Sí, juega Roque de entrada. El equipo probable: Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa. 5 volantes: Iván Franco, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Álvaro Campuzano, Lorenzo Melgarejo y de 9 Roque Santa Cruz. Otra huevo de Daniel Garnero, tanto mediocampista. Sí, que viene utilizando. ¿Ya nos acostumbramos a eso? Sí, viene utilizando. Entonces no puede hacer uno por uno porque el otro es distinto. Y Olimpia 4-4-2. No va a poder comparar uno con otro. Juega... Silva otra vez de 6. Silva, Marcos Gómez. Lo que dijo Francisco, antes esquema diferente. Y características, no poder comparar este con este porque no son iguales, no entra. Olimpia tiene 2 volantes y Libertad 3. 3, no exactamente. Allá. Así mismo. Pero vamos a porcentaje en instante. ¿Viste ese autogol en contra de 60 metros recorre el mundo? No, me perdí. ¿Qué es lo que vos me mirás? No, Francisco López no sale de su plataforma, de su tablet, y hay un autogol de 60 metros, quiere decir que en su campo hizo el autogol, ¿vio? ¿Cómo vio eso? En campo contrario. Sí, ¿cómo eso es? Voy a buscar el video. Yo me imagino que habrá querido hacer un pase al arquero y... Tipo el gol de Ecuador a Paraguay. Más o menos, sí. Era más cerca el de Ecuador, ¿cierto? El de Ecuador de Hincapié, en Ciudad del Este, que hace el pase atrás y el arquero no estaba en su arco. ¿Cuánto tiempo? Pero fue más o menos 30 metros. Acá hubo Palestino, Olimpia, la media cancha, autogol. Casi autogol, sobre el sector de Popular en Copa. Mirá, y todo el día no están en Nicaniza, mirá por el autogol. No. Sí, terrible. Yo veo y ellos no ven. La puta la vida. Mirá por el chico, mirá. ¿Quién es? Mira su cara número 15, mira cómo llora. Mira lo que es. Mira por el autogol de donde hace 60 metros del arco. Se quiere morir el jugador. Explícame, niño, cómo es la jugada. Y la verdad, no entendí. Yo miro y no lo puedo creer. Y estaba cruzando sector derecho de media cancha. Y quiere hacer un pase atrás. Quiere hacer un pase atrás para al arquero. Para empezar todo de vuelta. Mira, ahí le pega, como si fuera un delantero rival. Y el arquero como si fuera un Carrizo. Como si fuera Federico Carrizo. Para hacer un gol de medio campo y patea. Terrible será. Yo he visto, ustedes no vienen, ¿verdad? Para que la audiencia me entienda. No, yo no vi. ¿Y vos viste? No. ¿Y vos viste? Yo ahora. Y después está recorriendo el mundo, este autogol. Yo veo y ellos no ven.
Y acá trae 5, Tablet, tablet. trae para Tico López celular y se pasa minando. Y él no vio. Venía al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganala la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participar en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Seguinos en redes como Kaiser Paraguay. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido Olimpia Libertad. ¿Y quién dice lo contrario? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Hola, Miguel. ¿Cómo anda, Miguel? Olimpia, la posibilidad que vaya a la D, olvídate. No, ya me olvidé yo, Miguel, ya me olvidé. Miguel Cardona. Olimpia Libertad. Olimpia 19:30. 19:30 en Paraguay. Un gran abrazo, maestro. Adiós, Horacio. 19:30. ¿Quién pita? Juan Gabriel Benítez. Juan Gabriel Benítez. ¿Y Alvar? Carlos Paul. Carlos Paul, exactamente. Carlos Paul. Lleva la otra pegolita al cielo en la derecha. Por antecedente, Libertad Olimpia. Vamos con... ¿Con qué? Libertad Olimpia. Olimpia Libertad. Como dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no? Así mismo. Denis Caniza, Olimpia Libertad. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 60-40. Gana Olimpia. ¿Ya podemos decir por qué? Sí. Niño Jorge, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. 60-40. Olimpia le gana a Libertad. Sí. Francisco López. 60-40. Olimpia le gana a Libertad. Víctor Luyalo. 60-40. Y bueno, soy liberteño. Y sí, pero así como juega tampoco... No da para... No les des bola, Arturo. No, pero espera... Sí, pero Olimpia también no está... No, pero Olimpia viene mucho mejor que Libertad. ¿Oh, sí? Sí. Veo un 1-0 como siempre, pero va a ganar Olimpia. ¿Va a ganar Olimpia, bro? Sí, ya. Yo le solté ya la mano a Libertad. Cerradito, sí también. Bueno. Un gol de diferencia. Para mí va a ser así como normalmente batalla, lucha, como dice Cardona, y fuerza. Es Miguel, más, el de sí, fuerza, lucha, y el gol va a llegar con alguna duda. Algo va a pasar allí, si fue falta, si no fue falta. Te vino gol, te viene el partido. Algo con polémica. Te viene el partido. Veo a jugadores rodeando al árbitro frente a preferencias cuando está parado frente al VAR, sí. Y la preferencia Olimpia gritando. Yo creo que mete 2 goles Olimpia. Sí. 2 goles. Va a jugar muy bien porque... A vos sí que es el partido Olimpia. Es el partido y empezaron a cuidarse esta semana los jugadores. Durmieron temprano, comieron bien, dejaron de tomar cosas indebidas, entonces van a correr todo el mundo. Así es. Está diciendo que se terminó el punto suspensivo. Y vos, Víctor Villara, ya le sacaste crédito. Sí, ya. Para título ya no. Después va a ganar seguramente los partidos donde es favorito. Pero... ¿Y por qué hoy no puede ganar, por ejemplo? Y yo coincido con Ditore lo que nos dijo anteayer, que desmotivado parece el equipo. O sea, va a cumplir dignamente, pero no le veo con un ritmo como para seguir peleando. ¿Cuántos goles de diferencia? Uno no. Vos, niño. Cerradito. Cerrado uno con una polémica, algo de situación. No sé si es para gol o no, pero algo se va a revisar en el bar. Tole ahí. Sí, va a haber uno. Sí va a haber algo. ¿Te vino bien? Le veo a Garnero quejándose. ¿Y a vos le ves? De Olimpia también. ¿A vos te baja? El cuarto árbitro tratando de calmarlos allí, a los jugadores. ¿Qué vos tenés? Por dos goles gana Olimpia.
Jugando bien luego. Jugando bien. Actitud, garra, corazón, como dice el presidente de Olimpia. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? Un gran abrazo, maestro. Con Super Espuma vivimos despierto y disfrutando un descanso superior en tu somier de calidad. Seguimos en redes sociales, Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Llegó Recuperal Acetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperal Acetambre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellara 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Mi Idea. Sentirte en casa, sentirte Mi Idea. Representa y distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa a Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo. Para los amantes del futsal y pista sintética, distribuye La Costa SRL. Tiene problema de libertad para irse a la cancha, la hinchada está suspendida. La barra no puede asistir, los hinchas Perdón, la barra no puede asistir. Sí pueden ir, exactamente. ¿Y Olimpia? Olimpia, la barra está suspendida y... ¿La barra por cuánto tiempo, Olimpia? 10 meses. 10 meses. Y la de Libertad, 8. Y la de Guaraní, 8. Guaraní, mañana ante Sol puede meter público, pero no gente de la barra. El Machetazo se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo es El Ahorrazo. Con Visión Banco, ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todo desde Visión Digital y en simples pasos. Descarga la app desde Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. 1338. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos de donadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Perdón la confusión, 2 meses menos Libertad y Guaraní, pero en realidad 10 Libertad y Guaraní, 12 Olimpia. Por eso la confusión, 12 Olimpia, 10 Libertad y Guaraní. Las barras. ¿Vos tenés el gol de quién o el Gustavito? Clausura 2016 dice. 2016 por el último título, Guaraní. Del clausura, de la primera división, 2016. Para la previa o la after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos.
El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, tener la recordación porque todavía falta. Sí, Luis. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Soñas sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia. Disponible en guaraníes $100. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 1341. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Ence Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de Ence Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay. Los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas oficiales a su 2022 hasta el 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Joy Sedan. New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. 1342. Oye, ¿en dónde juegan General Caballero? Tacuareta, General. Cancha de River. En cancha de River. Los jardines, 17 horas. Tacuaré, General Caballero. ¿Vos sabés cuándo se le llamó los jardines de Aquelito? ¿Año? No. ¿Qué consecuencia de qué? ¿Cuántos árboles tiene adentro de River? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Tranquilo, Tony Mura. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subillala, Casi, Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pecho Milas, crujientes, duraznos, nutritivas muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Decidí compromiso y solidez, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPeirega. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la programación, ahora juega, mañana se completa la fecha. Sí, Guaraní Sol de América será a las 17 en Dos Bocas. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago, con productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Haz tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a tu pila tan esperada Maratón Jam. Hasta el viernes podrás equiparte y renovar los electrodomésticos que la gente quiere. Y si sos cliente de tu pila, primera cuota pagas recién a los 30 días. No te olvides que participa en el sorteo de la Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Sí, cuando hablamos con Blan Armoa todavía no había hecho los 2 goles que después hizo. Hablamos después de los 2 goles con Blan Armoa. Antes. No.
No hablamos acaso después de que le 5 metió- tenía. No, los 2 goles a Independiente. Sí, hablamos. Después Después Es el sí. goleador paraguayo en la Argentina. Sí. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acorda, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 Tiene S.A. 7 goles, dice que ganaron 6 partidos. Estamos hablando de Blas Armó. Blas Armó. Las SVG Tractores e Implementos Agrícolas, LS Tractor, generadores del LS Power te esperan del LS Motor S.A. Hace tu pedido y agendate en dlsmotors.com.py, agenda tu visita. DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a firmayflores.com, regala amor, regala Firmay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. Shell baja los precios en todas las naftas. Shell Fórmula Regular 7.590, Shell Fórmula Super 8.390 y Shell V-Power 9.340 guaraníes. Pasa a llenar tu tanque con el combustible que más le conviene a tu auto y a vos también. Shell, porque lo que cargas importa. Y el Bardia ¿cuándo comienza la Copa Libertadores el próximo año? En enero. A fines de enero. Sí, fines de enero. Con el VAR. La fase 1, exactamente. ¿Y la Sudamericana después? Y Sudamericana generalmente después al mes siguiente, febrero, marzo. Apostando al deporte y las prácticas de buena salud, Asismet es colaborador oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. 1348. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central de sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Fernando Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros en Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros en Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso. 1.700 millones más un departamento y un auto 0 kilómetros en el grandioso. Un Subaru STI Peri CNT Cheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Sin movimiento hay móvil. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Nueva crema limpiadora Furia, especial para luz, azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello garantía de base. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear.
Vamos con el repaso de lo que se vendrá hoy a las 17, Tacuaré, General Caballero. Esto por la fecha 16. Más tarde, por la fecha 13, regularización Olimpia Libertad, 19:30. Electroman cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed y Quick One Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroman. Llamanos o escribinos al 519-3000. Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas como Keco, Samtec, Positron y otros. Erimark, creo que la fábrica no te dio. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasa por Copetrol más cercana y llena tu tanque con la mejor calidad y el mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, ¡vamos! Guaraní Sol de América a las 17, mañana en Dos Bocas Guaraní Sol. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Bonpoleski, número 45. Estamos sobre Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata Empeño, justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Más de repaso de lo que se vendrá. Ahora la jornada 17, el viernes. Comienza la fecha con 12 de octubre, Guaireña a las 19 en Itagua. Mil Empeño, Venta, Arreglo, Cebolla, Sur de Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Sanicera y Claucol, Soné para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicera y Claucol. Seguimos en redes sociales, @Sanicera, @Claucol Paraguay. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Legial, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. El sábado, Resistencia Tacuaré a las 17. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y el más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-23-23-23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Niño, el sábado 19:30, General Caballero Ameliano. ¿Ya probaste Sorteo? Ingresa a slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras automáticamente y tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar slots del Sol Online hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Más de repaso de partidos, el Superclásico el domingo a las 16, Cerro Porteño Olimpia en la Nueva Olla. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuentos desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga CPS abierta a todo público. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganar una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicletas repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88-800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya está participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma, viví más despierto y disfruta un descanso superior en tu somier de calidad. Super Espuma, viví más despierto. Llego a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguirnos en redes sociales como @recuperar el Pirega, calidad Fopasa. 1354. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 de Jura la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad, el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad. Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Netec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sobellalam 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El domingo Nacional Guaraní a las 19 en el Arsenio Rico. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea representa y distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo.
Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet desde donde estés. Y en Desde Visión Digital en simples pasos. Descarga la app desde Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente. Además, te ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización tapitin-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Y se cierra todo el lunes con el duelo Sol de América Libertad a las 19 en Villa Elisa. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236 en la loteadora inmobiliaria. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magno realmente más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno realmente más en su obra. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos La Pradera se pone a tono con su dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Un saludo para el Club 12 de Octubre, Salto del Guairá. Hoy está cumpliendo 20 años, un aniversario, entonces nos están escuchando en la zona de Salto del Guairá, Club 12 de Octubre. ¿Sabes que estoy equivocado acá? 12 de Octubre es Santo Domingo. Sí, hoy muchas es felicidades. Cristóbal Colón de Ñemby. Cristian González, oyente fiel desde Campo 9, también hoy es su cumpleaños, así que felicidades. Con Rumbos Cesares Seguros tener un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla Los sabe 9 asados, un choriqueso Chorti, que tus encuentros son completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. El préstamo a mi casa, sola firma de Banco es el ideal para remodelaciones, hasta 200 millones de guaraníes y la primera cuota recién a los 60 días. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Y hoy 100 años cumple 12 de octubre, es Santo Domingo. Santo Domingo. Sí, señor, 100 años. Felicitando. ¿Nos vamos, Gustavito? Este título del ¿qué año? 2016. Guaraní, 2016. Guaraní campeón cumpliendo años. Los abrazos y el llanto. Guaraní alcanza el título. Van los jugadores de Guaraní al sector donde está su hinchada. Y llenó el sector sur. El juego de preferencia también sobre ese sector. Imborrable el momento. Parece petardos en Luque. Rienda suelta la emoción, a la alegría y al contagio. Alcanzando en todo el país, Guaraní campeón. Es Guaraní el legendario, tu nombre dulce de milagres, que con su oro de virtudes es el diamante singular. Gracias a toda la gente, gracias por el apoyo y recemos para agradecer. Vamos, vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.